Estamos en 38. No somos... A ver si el recuento del otro día me dio 50 y pico. Fueron más presencial que virtual. Suele ser al revés, chicos. Es extraño, pero bueno, suele ser al revés. Calculo que se irán sumando. Bien. Teniendo en cuenta la extensión sí, de la clase, son 2 horas. Tratemos de ser lo más puntuales posibles en lo que es virtual. Sí, generalmente hay 5 y 10 arrancamos. Por ahí en lo presencial alguien se puede demorar en el tema de los colectivos y demás cuestiones. Suele estar todo más colapsado. No Los virtuales, hay el carta. básicamente conectarse. Disculpen, voy a silenciar al alumno. Dale, sos las 4 cosas más importantes. Me parece que está... Después hablale y avísame. Dale, la noche hablamos con mi viejo. Listo. Dale, don Mario. Ahí está. Chao, nos vemos, don Mario. Parecía hacer la conversación, bueno. Disculpen que lo silencie, sí, seguramente les va a aparecer un mensaje, pero bueno, es para no interrumpir la clase. A ver. Bueno, ahí ya le avisaron al compañero que tampoco miró el chat. No hay problema, chicos. Una cuestión, ¿sí? Temas muy, muy importantes, siendo virtual. A ver, está siempre, seguramente no me deben estar escuchando los 40 que somos ahora. Tal vez espero que sean más de 2 o 3 alumnos, pero bueno, suele pasar que al final del cuatrimestre me dicen, no, la verdad que preferimos la clase presencial. Porque en la clase presencial no tengo el teléfono al lado, el celular, no estoy en una aplicación, en la otra. No estoy generalizando con esto, ¿sí? No estoy diciendo que todos lo hagan. Pero esto me lo comentó una vez un alumno, ¿sí? Indirectamente me lo dicen de otra forma, pero un alumno fue muy directo y me dice, no, yo la verdad que me distraigo, estoy las 2 horas, no sé con qué me dijo, con qué aplicación. La idea, sí, es que traten, sí, de tener un mínimo de atención, ¿sí? No, yo no los estoy viendo a ustedes ahora, no estoy viendo si ustedes están en cualquier otra cosa, ¿sí? Deberían estar en la clase, ¿sí? Porque para eso se anotaron, dedican su tiempo a esto y, bueno, básicamente lo hacen para aprobar la materia, ¿sí? Y poder cumplir con el objetivo de la carrera. Si no, claramente no se van a poder recibir. Se lo digo porque es una cuestión de llegan, por ahí me dice, no, lo que pasa es que en la práctica, al ser virtuales las clases, y bueno, se excusan un poco en eso, ¿sí? Esto no tiene mucha diferencia. El 70-80% me lo confirma y me dice, no, la realidad es que cuando estamos en la clase presencial, en el pizarrón, y resuelvo un ejercicio, yo suelo resolver, hacer una clase práctica presencial, ¿sí? Esto quedó después de la pandemia. Y en la clase presencial me dice, no, yo ahora sí lo entiendo el tema, y pero ¿por qué no preguntaron en la clase virtual? Por eso les digo, aprovechen, pregunten, me paran, me dicen, profe, siempre y cuando continuamos con el desarrollo del tema, en la clase presencial es lo mismo, no cambia mucho que eso. La única diferencia es que acá no estoy con un fibrón, ¿sí? Y un pizarrón que tengo que estar borrando a cada rato por un cursograma completo, no va a entrar, ¿sí? Eso es una aclaración que les hago. Mismo el tema bueno, de la migración, que se espera tal vez más a futuro, o sea, vean que lo que son las clases presenciales, como era un poco lo que les comentaba en clase, ¿no? Hay sistemas que, bueno, son de hace 200 años, ¿sí? Prácticamente, algunos incluso más antiguos en el mundo, o sea, acá en el país son más actuales, pero en el mundo ya se empleaban. No quiere decir que porque algo sea antiguo sea obsoleto, ¿sí? Pero si se quiere, se busca una forma de modernización y de acompañar con las nuevas tecnologías, ¿sí? Esta es una de esas formas, son las aulas virtuales, ¿sí? ¿Son mejores, son peores? Bueno, eso queda a criterio de cada alumno, cada docente, ¿sí? Cada modalidad tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿sí? Como todo. Pero bueno, como siempre les digo, tratemos siempre de acompañar a esta evolución en este sentido y modernización de las aulas. Estamos en el siglo XXI y
A ver, no digo con esto que una clase presencial sea un aula museo, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de acompañar las nuevas tecnologías y, bueno, cómo se van desarrollando. Obviamente existen, ¿sí? Esto es un estudio que justamente un curso de una universidad afuera hice, existe una cuestión con lo que tiene que ver con lo social, ¿sí? De poder relacionarse entre ustedes hasta determinada edad, donde a partir, en esa estadística que estaba basada en estudiantes con aulas híbridas, ¿sí? Denotaron que en un 80% después de los 20, 21 años preferían el aula virtual. Previo a esa edad prefería en esa proporción un aula presencial, ¿sí? Estar físicamente en el aula, por una cuestión social. Justamente se analizaba cuál era el motivo. Y bueno, el motivo era una cuestión de vínculos sociales, que ya después el vínculo social estaba formado, ¿sí? Y ahí ya era predominante el aula virtual, pero con estas dificultades que les comento. Bueno, ahora saliendo un poco de ese tema, ¿sí? Volviendo un poco al tema de la clase de hoy, que es una continuidad, ¿sí? De la clase teórica con el tema cursograma, ¿sí? Que ya algo les comenté. Cómo se parte de esa narrativa así estructurada. Yo ahora lo que voy a hacer es una introducción técnica, ¿sí? Para que puedan comprender la herramienta. Después nos vamos directamente a la herramienta, si no, no van a entender, va a ser muy difícil que lo entiendan. Así que presten atención a esto que les voy a decir. Ahora sí, presten atención a esta aplicación porque les va a abrir un poco el panorama, ¿sí? Al uso de esta herramienta. Antes les voy a comentar este, los lineamientos del trabajo práctico, las pautas, ¿sí? Del trabajo práctico. Les había comentado un poco en clase, bueno, hoy vamos a ampliar un poco, ¿sí? Lo posible, si puede ser hoy mejor, me van enviando el armado de los grupos, así yo lo voy preparando por miel, ¿sí? Ya lo tienen por miel. Primer punto, ¿sí? Primera pauta es la puntualidad en la entrega, ¿sí? La etapa que no se entrega queda ausente y no pueden dejar ausente una etapa que no se entregue. Generalmente siempre se va a entregar etapa 1 y 2, ¿sí? Para el primer examen, el viernes anterior a ese examen se van a entregar esas dos etapas y anterior al segundo examen se van a entregar la etapa 3 y 4. ¿Sí? Para poder presentarse a rendir tienen que estar esas etapas, tienen que estar las entregas de esas etapas. Si no están, no pueden rendir el examen. ¿Sí? Es uno de los requisitos que establece la cátedra y que, bueno, hay que cumplir. La organización de los contenidos, ¿sí? Punto 2. Organización de los contenidos, ¿sí? Bueno, se nos dice que se debe respetar una narrativa con una estructura lógica de investigación. O sea, van a tener que investigar claramente en la empresa que ustedes seleccionen. Esto es de una forma organizada y estructurada bajo los parámetros establecidos por la guía. Así que ahora ya después vamos a ir a la guía, no en la clase de hoy. O sea, va a haber una clase exclusiva para el trabajo práctico. Ustedes pueden ir leyendo de la guía y en la clase que sea exclusiva para la preparación de la etapa 1 y 2, ¿sí? Y mismo para la etapa 3 y 4, volvemos siempre a la guía a ver cuáles son esos parámetros y esos artículos que nos definen cómo va a ser la entrega, ¿sí? De ese trabajo práctico. Punto 3, la redacción, ¿sí? Tiene que ser clara, ¿sí? Bueno, se nos dice, a ver, es una forma de presentarlo, ¿sí? Debe expresarse en tercera persona, en plural lo investigado, ¿sí? Ahí no hay problema, si no lo presentan de alguna forma en tercera persona, pero tiene que estar de esta forma. No se admite, punto 4, ¿sí? La originalidad, no se admiten copias textuales de la web, ¿sí? Esto como le decía el otro día, copio un párrafo, un párrafo lo veo en la nube, en algún otro trabajo práctico o en internet, se impugna el trabajo, ¿sí? Queda un 2 para el trabajo práctico y no pueden aprobar la materia, ¿sí? Para aprobar la materia tienen que tener aprobado el trabajo práctico. La información deberá incluir textos y gráficos, ¿sí? Esto es con respecto a la presentación de la información, que es el punto número 5. Bueno, se debe cumplir, obviamente, lógicamente, con la parte textual, ¿sí? Y gráfica en el uso de herramientas. No hay mucho misterio sobre ese punto. Punto 6, normativa del formato, ¿sí? Este es muy importante, anótenlo porque a veces me aparecen con cualquier cosa del trabajo práctico y no lo puedo, después tengo que pedirles, bueno, que lo cambien. Debe cumplirse el formato Arial 12, ¿sí? Interlineado sencillo, justificado y las páginas numeradas, ¿sí? Con una carátula y un índice, ¿sí? Un índice de contenidos, no de etapas, ¿no? Página
1, página 2, etapa 1, página 5, etapa 2, no. Tiene que ser con los contenidos, o sea, si tiene una reseña histórica en la página 2, bueno, página 2, reseña histórica, tienen la interfaz en la página 3, interfaz en la página 3, si tienen que llevar ese orden. Punto número 7. ¿Sí? Información completa según lo solicitado. Bueno, lógicamente tiene que estar completo, ¿sí? Todos los contenidos que se requieren en el trabajo práctico. Vamos a tener un trabajo práctico ejemplo, ¿sí? En la clase exclusiva para el trabajo práctico, que va a ser previo a la entrega, donde ahí van a poder ver cómo tiene que estar en su versión final. 8. Extensión de la investigación. ¿Qué extensión va a tener? ¿Sí? La totalidad del trabajo tiene que tener 20 carillas como mínimo, ¿sí? 20 o más carillas. Como mínimo 20. A partir de 20 se puede. Menos de 20 no estaría aprobado. Bien. 9. Análisis y mejoras propuestas, ¿sí? La conclusión final sí tiene que ver con las mejoras que hicieron en el trabajo práctico, que propusieron en el trabajo práctico respecto de cómo operan los distintos sectores, ¿sí? Cómo se dan los distintos procesos de acuerdo a cada herramienta, lógicamente. Bueno, todo eso va a tener que estar reflejado en una conclusión final que acá nos dice que tiene que ser de un verdadero aporte, ¿sí? Tiene que tener una originalidad, tiene que ser un verdadero aporte para el trabajo práctico. Sí, no puede ser la verdad que este trabajo práctico nos sirvió mucho, punto. Y listo, ahí termina. No, tiene que tener un aporte, sí, que explique un poco, que expliquen ustedes un poco cómo les sirvió hacer ese trabajo, ¿sí? En función de las mejoras que pudieron hacer y cómo esas mejoras podrían a futuro producir una mejora en sí en la empresa seleccionada. Último punto 10, plan de equipo. Y este es fundamental también. El equipo, ¿sí? Nos dice de presentar una hoja con la distribución de tareas, ¿sí? Que cada integrante realiza en las etapas, ¿sí? Con cada entrega. Entonces, etapa 1 y 2 me tienen que adjuntar, ¿sí? Una hojita, enviar junto con el trabajo una hojita, ¿sí? Que diga en formato de tabla, primera fila, fulanito, bueno, tarea, alumno, tarea, ¿sí? ¿Qué tarea hizo? Hizo la carátula, hizo la reseña histórica, hizo partes del cursograma, qué partes hizo. Básicamente eso, ¿sí? No es por una cuestión de exponer a ver quién hizo esto, quién hizo aquello, no es por esa cuestión, sino simplemente para una cuestión también de control de ustedes, es decir, a ver, estamos trabajando de manera ordenada, hicimos un buen trabajo, cómo estamos trabajando, ¿sí? Poder hacer ese tipo de seguimiento y control, ¿sí? De las tareas que están haciendo. Por parte nuestra, bueno, saber quién trabajó un poco más y quién no trabajó nada, ¿sí? O quién hizo el índice nada más, ¿sí? Más que nada por eso. Y como les decía, la clase pasada, ¿sí? 44, les he dicho 7 alumnos por equipo, tengan en la mente que eran 60, 70, 60, 57, bueno, activos 57. Van a ser 6, 7 por equipo. Si ya se organizaron, son un poquito más de 7, no hay problema. Si son menos de 7, vemos cómo reagruparlos, ¿sí? Para que no queden equipos tan chicos. Acá la idea es tener un aproximado de 7, 10 equipos aproximadamente. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Ya, si no, nos metemos de lleno en el tema del cursograma. Profe, en el caso que que seamos recursantes, ¿se puede entregar el TP que se entregó en su momento? Sí, así es, alumna. Gracias por recordármelo. Los que son recursantes pueden entregar el trabajo práctico. A ver, hay un lineamiento, sí, que dice que tiene que ser del cuatrimestre inmediato, ¿sí? Anterior. O sea, debería ser del primer cuatrimestre del cuatrimestre pasado. Yo admito, la realidad que admito de un año para atrás, o sea, de los que fueron del cuatrimestre anterior y del anterior. Si no, no habría inconveniente. Que vengan de otro docente. Si es conmigo, bueno, entregan el trabajo de recursante. Así que ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Temas posiciones, sí, vamos a ver cómo llegamos con los tiempos. Es algo que me gustaría que se dé, por ahí a alguno le gustaría y a otro me diga, no, profe, no hagamos las exposiciones, pero bueno, vamos a ver si llegamos con los tiempos, si llegamos, hacen las exposiciones. Los que son recursantes, no es necesario. Salvo que quieran exponerlo. Pero bueno.
¿Alguna otra pregunta del trabajo práctico? Ya lo que es la parte de la guía, ¿sí? Lo vamos a ver en otra clase, así no robamos tanto tiempo a Cursograma, por ir artículo por artículo y bueno, explicando cada artículo nos va a llevar toda la clase. Si no es la idea mía hoy es arrancar con Cursograma, ver un ejercicio, se puede completo, que se llama junto con cuadro de actividades. Y bueno, ya sí les queda a ustedes de tarea, de la guía práctica, si les quedan, ya les digo, los ejercicios, se los digo ahora, sí, porque después al final de la clase hay muchos que por ahí se van un poco antes. No, de Fede no, esperen que la guía me quedo con, acá está. Página 11 van a encontrar la simbología a utilizar, si ahora vamos a hablar un poco de eso, acá está. Página 12, ahí van a tener ejercicio 1 y 2, si los tienen resueltos, no están del todo bien resueltos esos ejercicios. Háganlos, si háganlos de tarea, 1, 2, y si quieren hacer el 3, sí, muy probablemente hagamos el 3 en clase y tal vez el 1 o el 2. Desde los resueltos que vamos a hacer, sí, con las presentaciones, creo que es el 3. Y, a ver, el 1 y el 3 me parece que son. Ya después les confirmo. Hoy vamos a hacer el que está resuelto en clase, sí, seguramente lo habrán chusmeado un poco, no habrán entendido, alguno por ahí sí, de alguna materia anterior, ya tiene un poco no desde la gráfica, porque por ahí la gráfica lo vieron distinto, pero bueno, ya mal que mal lo entienden un poco, y habrá otros que nunca lo vieron en su vida, y bueno, lo van a entender ahora. Ahora, vamos primero, le doy una breve introducción sí, al tema, así no se asustan cuando lo estemos desarrollando, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que hace el cursograma? O sea, ¿qué tenemos por cursograma? Que ya algo vimos en clase en la teoría. Va a ser la representación gráfica, ¿sí? Mediante símbolos, de un proceso administrativo. Ese proceso administrativo que lo vamos a relevar, vamos a tener un relevamiento provisto por la empresa, ¿sí? Por la organización que se trate, que hayan tomado ustedes para el caso sí, del trabajo práctico, donde les van a dar esa narrativa de forma estructurada que ustedes van a desarrollar mediante estos símbolos gráficos, ¿sí? Que nos permite tener una visión global del sistema que estamos analizando, ¿sí? Lo que sería tener un paneo general de ese sistema. Y esto, como les digo, va a ser mediante representaciones gráficas, mediante un diagrama, ¿sí? Que van a simplificar el sistema, ¿sí? De manera tal que lo que veamos en ese diagrama va a ser lo mismo que esté en la narrativa, ¿sí? Con lo cual nos representa toda la secuencia de acciones, ¿sí? De la organización y de documentación que pueda llegar a existir de acuerdo a cada sector y cómo interactúan los sectores entre sí, o sea, cómo se van enviando cómo se van enviando esa información, esos documentos, cómo se dan esos procesos, esas operaciones, ¿sí? Entonces, por esta evaluación que vamos a hacer, vamos a poder verificar cada sistema, ¿sí? Vamos a poder analizarlo, vamos a poder corregirlo, vamos a poder corregirlo basado en una identificación, ¿sí? De los distintos problemas que puedan llegar a surgir, en lo que tengan que ver de control interno, ¿sí? De procedimiento, en lo que haga la repetición de procesos que sean inútiles, que se den una redundancia de esos procesos en esa repetición, y de documentos también innecesarios, ¿sí? Documentos que se tengan que descartar, que digan, bueno, este documento la realidad es que no corresponde, ¿sí? Porque ya hay, no sé, un cuadruplicado de tal documento y solo se utilizó el original del duplicado. Entonces, ¿para qué quiero el triplicado? ¿Para qué quiero el cuadruplicado? Si ni se archivan, la empresa ni sabe, ¿sí? A dónde van esos documentos. O sea, vean que ahí, bueno, les estoy mostrando cómo poder hacer una mejora propuesta, ¿sí? Una sugerencia en lo que ustedes puedan ver en una empresa, ¿sí? En cuestión de documentos, de procesos, y podría ser, no sé, que un documento es sellado por un sector que no tiene ningún tipo de injerencia, ¿sí? en ese documento ni en esa operación en sí, o sea, en la operación de que se está ejecutando a partir de ese documento. Por ejemplo, podría ser como una compra, ¿sí? De materia prima, donde pasa a un sector que nada tiene que ver con la materia prima que se está comprando, si fuera, por ejemplo, oficina técnica, tendría que ver, sí, porque tiene que ver cuestiones de datos técnicos, ¿sí? De esa materia prima si aplica o no aplica, depende del tipo de producción a la que se dedique la empresa, si es industria.
pero otro sector que hace, por ejemplo, recursos humanos, una compra de materia prima, va a ser muy extraño que pase por recursos humanos ese documento. Si ustedes detectan eso y detectan que hay un proceso, ¿sí?, que se activa, que se acciona en recursos humanos, ¿sí?, basado en ese documento, en esa orden de compra que está recibiendo, y para ustedes, ¿qué estaría? Muy mal, ¿sí? Entonces ahí ya la mejora la tienen a la vista. Saben perfectamente que por recursos humanos no tiene ni sentido común, que a veces es el más común de los sentidos, ¿no? Y a veces no, dependiendo la empresa y la lógica que use la empresa. Sí, puede haber empresas que le va a tocar, así que, ¿y esto por qué lo hacen así? Y tal vez le den una explicación que los dejen de piedra y digan, ah, mira, por eso lo hacen de esta forma. O sea, por algún tipo de control, pero que nada tiene que ver con este ejemplo que les di. O sea, a las claras este ejemplo se descarta, ¿sí? Se hace la sugerencia, ¿sí?, de cómo tendría que hacerse y por qué no debería pasar por recursos humanos, ¿sí?, siendo innecesario y perdiendo recursos, ¿sí?, porque pierden el tiempo, y perder el tiempo en enviar un documento, ¿sí?, que lo vea una persona de recursos humanos que debería estar haciendo otro tipo de tareas, no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido desde lo profesional tampoco, y bajo ningún tipo de análisis. Entonces ustedes hacen esa sugerencia para esa mejora. Y después, bueno, en su armado, ¿qué vamos a hacer? O sea, una vez que tenemos esa narrativa, ¿sí?, que disponemos, ¿sí?, de esa narrativa para preparar esa hoja de trabajo, lo que hacemos es proceder mediante técnicas, ¿sí?, de representación y de diagramación para llevar un orden, ¿sí?, en ese desarrollo, en nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar con esa información, tomando una lectura, ¿sí?, detallada de lo que nos brindan del sistema, ¿sí? Y vamos a ir identificando los procesos, ¿sí?, según quién los ejecuta, según qué área, ¿sí?, lo ejecuta. Para esto, una sugerencia, ¿sí?, que siempre les doy para el momento del examen: vayan marcando, ¿sí?, en esa primera lectura, en esa lectura preliminar, vayan marcando los distintos sectores, ¿sí?, para no olvidarse de ningún sector. Porque por ahí algún sector por el cual pasa un documento, queda ese documento ahí, queda como no representado, es un documento que no sabemos cuál es su destino, y lógicamente cuando pasan a hacer la gráfica, sí, se pierden ese sector en el medio, y no representar un sector vale muchos puntos, ¿sí?, en el examen. Bien. ¿Qué más? Bueno, estamos en la diagramación. Bueno, es básicamente leer, ¿sí?, hacer esa lectura preliminar, ¿sí?, viendo qué sectores intervienen, ¿sí?, cómo se van a clasificar según pertenezca o no pertenezca a la organización. Esto lo que tienen que tener en cuenta es: pertenece a la organización, es un sector interno, ¿sí?, así de sencillo. No pertenece a la organización por ser un sector tercerizado, por ser un sector que está por fuera de la organización, es un sector externo, ¿sí? Para los sectores externos, ¿sí?, y esto grábenselo a fuego, y esto es algo que creo no ser el único que lo repite, incluso hay un docente, una docente en la cátedra que directamente, si esto lo ve en un examen, la nota va a ser 2, aunque el examen esté impecable, ¿sí? Si es un sector externo, ¿sí?, van por fuera de la organización. Es un sector externo, va en los extremos, ¿sí?, en las columnas de los extremos de esa hoja de trabajo, ¿sí? Para todas las columnas, que esa disposición en columna, cada columna lleva un sector, ¿sí?, van a ser para los internos. Entonces, extremo derecho, extremo izquierdo, esto igual no se asusten, lo voy a volver a repetir en los ejercicios, van para los externos, ¿sí? Y una última columna para hacer observaciones. Ya después vamos a ir viendo cómo se da esta hoja de trabajo. Y luego se identifica toda la documentación. Eso también pueden marcarlo en otro color. Un color, por ejemplo, para los sectores, otro color para la documentación, ¿sí? Entonces ahí ya claramente no se van a olvidar de ningún documento, ¿sí?, de lo que ocurra, porque va a impactar después también en el cuadro de actividades, que ya después les voy a explicar qué es el cuadro de actividades, ¿sí? Todo documento que se genere o se utilice, ¿sí?, que pueda venir de otro sector o de algún otro momento. Esto se da por momentos, ¿sí?, la diagramación, o de algún archivo, ¿sí? Todo archivo o información también del sistema. Una vez que identifiquen todo esto que les estuve enumerando, vamos a preparar el papel de trabajo, ¿sí?, teniendo en cuenta un principio de eficiencia,
¿sí? Al momento de graficar y administrar los espacios, ¿sí? El tamaño de los símbolos, vamos a seguir siempre un criterio uniforme de diagramación, ¿sí? Representación. Es muy importante, ¿sí? Que usen siempre un mismo criterio, ¿sí? Que tiene que ver con una preparación correcta del cursograma, ¿sí? También una cuestión de prolijidad para la vista del analista, ¿sí? Que pueda identificar, ¿sí? Con cada símbolo, cada curso de acción que se esté dando y pueda saber de qué proceso se trata, ¿sí? Es una cuestión crucial, ¿sí? Al momento de hacer el cursograma es a veces un poco lo que más les cuesta, pero bueno, es algo a tener muy en cuenta, estar muy atentos en el examen, ¿sí? Porque después en el examen, como les decía, con los externos, me encuentro con un proveedor entre medio de sectores internos y claramente no me deja mucho margen. O sea, yo no, a ver, yo les doy cierta flexibilidad y veo si está impecable el resto del examen. No les voy a poner un 2, pero no les puedo poner mucho más con 4. ¿Sí? Ahí está el problema. Mismo también el uso de los símbolos. O sea, si es un control, ya van a ver que hay un símbolo exclusivo para ese tipo de operación, ¿sí? Distinto del símbolo de operación, que es un círculo, donde si yo veo que el símbolo de control, que es un cuadrado, ¿sí? Veo que es un símbolo, que es un círculo, ¿sí? Como si fuera una acción más, ¿sí? Independiente a lo que hace un control, y lógicamente ese curso de acción va a estar todo mal, ¿sí? Porque tampoco va a estar la toma de decisión con alternativa, ¿sí? O si directamente omiten las alternativas, ¿sí? Por eso le digo, traten en el examen en lo posible de estar con la mayor de las calmas, porque esos errores, a veces saben mucho de esos errores, después me lo dicen, no, estaba nervioso, estaba tenso, que me corría el tiempo y se llega bien, con los tiempos generalmente llegan bien, ¿sí? No, eso no va a haber problema. Traten de usarlos y de optimizarlos para que todo esto no ocurra, para que salga lo mejor posible. Acá la idea es que les vaya bien, ¿sí? Bien, y lo mismo también el tema de la prolijidad en cuanto a los símbolos. A ver, yo no les voy a decir, tráiganse un compás para hacer un símbolo de operación, o una plantilla, así una regla que viene con todos los símbolos y toda la simbología para hacer el cursograma. No es necesario. Sí la prolijidad en cuanto, por ejemplo, si hacen un documento, sí que es un símbolo que tiene forma de rectángulo, lo hacen con un tamaño. En otro sector lo hacen diminuto que ni se ve en la abreviatura del documento de qué documento se trata. ¿Sí? Yo eso no lo puedo dar por válido. O sea, traten de mantener, o sea, no hace falta que sea exactamente del mismo tamaño milimétricamente. Puede ser un poco más chico, un poco más grande, no hay problema. Les doy cierto margen, ¿sí? Yo no mantengo en esa cuestión, no les voy a poner un 2 directamente. Si me lo comentaron de otra materia, que bueno, si hacían eso les ponía un 2. O sea, a ver, acá lo importante, ¿y por qué se los digo? Porque si no todos se sacarían un 2 y no es la idea, ¿sí? Es que los temas los entiendan, los sepan hacer, pero si, a ver, un símbolo de operación, ¿sí? El círculo no salió perfectamente un círculo, no les voy a poner un 2. ¿Sí? Les quiero llevar esa tranquilidad porque fueron varios los alumnos que me lo dijeron, y bueno, yo respeto los criterios de los demás docentes. Esto fue en otra materia, no fue en sistemas, sí, pero bueno, usaron un criterio muy estricto en ese sentido, donde sí, les ponían 2 a prácticamente todos los alumnos, por justamente no hacer de forma perfecta un símbolo. Pero bueno, a mí me parece que si el símbolo está ahí, se entiende que es al símbolo al que hace referencia. Ahora, si el círculo es un óvalo medio extraño con forma de triángulo, y yo, pero quisiste hacer un símbolo de archiva, un símbolo de no representado, ¿qué quisiste hacer ahí? Ahí ya estamos complicados, ¿sí? Por eso digo, traten de mantener las formas, ¿sí? La prolijidad lo máximo posible, pero no es necesario que sea milimétrico, no se le va a descontar ningún punto. Bien, y dentro del esquema lo que vamos a seguir es siempre un orden decreciente, si esto se va a dar de forma cronológica, de acuerdo a cómo vaya ocurriendo, ¿sí? Cada acción, de izquierda a derecha, ¿sí? En orden de aparición, todos los sectores, o sea, cada sector va a tener su columna, como lo decía anteriormente, cada columna va a ser para cada sector, ¿sí? Que intervenga en el sistema, y el orden que se va a ir desarrollando este diagrama siempre va a ser decreciente, ¿sí? Salvo alguna que otra excepción que tenga que ver con un tema de registro, ¿sí? En lo que hace la diagramación, y va a llegar a un orden cronológico. Si un hecho posterior no puede ir, obviamente, que un hecho anterior en el desarrollo de ese cursograma, ¿sí? Bien.
estoy olvidando de nada, creo que no. Bueno, la simbología, Sampler. Punto de diagramación está. Temas externos está. Esto está. Bueno, simbología, página 11, ¿sí? De la guía de trabajos prácticos. Van a tener la simbología a emplear, ¿sí? Esperen que yo también voy ahí. Ahí estamos. Bueno, el primer símbolo que tienen, ¿sí? Es el de operación, ¿sí? Que nos describe acción de elaboración, modificación, incorporación de información o decisión. Es básico. Esto, toda acción, por ejemplo, un firma, un sella, un emite, un registra, un actualiza, ¿sí? Toda esa acción va a ir representada con este símbolo, ¿sí? ¿Cuándo una acción no va a ser representada con este símbolo? Cuando se trate, ¿sí? De un control, que lo tienen una fila más abajo, ¿sí? Después puede estar el de documento, formulario, lo pone en la página, que lo pone en la guía, tienen el control, ¿sí? Es toda acción, como lo están leyendo, pero de verificación. Entonces, cuando se trate de una verificación, que ustedes tengan que validar, ¿sí? Cruzar un documento contra otro, un documento contra una base de datos, tengan que validar cierta información, se va a utilizar ese símbolo, que es ese cuadrado que están ahí, que es nuestro tercer símbolo de esta hoja, ¿sí? Es el símbolo de control. Se va a representar con una diagonal, ¿sí? Partiendo de su vértice inferior izquierdo, ¿sí? Hacia el superior derecho, ¿sí? De un lado se va a abreviar, ¿sí? Lo que se compara, y del otro lado de esa diagonal se lo va a abreviar contra qué se lo compara, ¿sí? Siempre siguiendo un orden que, bueno, eso ahora ya lo vamos a ver en la parte gráfica, ¿sí? En la parte práctica del ejercicio. Bien, para dar continuidad a este control, ¿sí? Luego de que se verifica algo, se toma una decisión, ¿sí? Esa decisión, ¿sí? Que se va a tomar va a ser a partir de una alternativa, ¿sí? Que está un par de símbolos más abajo, ¿sí? Lo van a tener 4 símbolos más abajo, ¿sí? Es el rombo. Tiene forma de rombo, ¿sí? Que dice alternativa, no sé si lo están viendo, dice para indicar que en el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué se los doy en este orden? Para que irles explicando un poco también en el orden de desarrollo, ¿sí? De cada curso de acción cuando damos el cursograma. O sea, esto es el formato de cómo se presenta, ¿sí? La tabla, el esquema de cómo se dan los distintos símbolos, ¿sí? Yo se los estoy diciendo en otro orden para que los entiendan mejor si era el momento de que lo estén desarrollando. La alternativa nos dice para indicar que en el procedimiento pueden originarse distintos cursos de acción, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos esto? Que en la alternativa y dentro de la alternativa vamos a escribir abreviado qué es lo que estamos buscando de ese control, ¿sí? Que se cumpla cierto requisito. Entonces, cumple, signo de pregunta, y bueno, de esta alternativa, ¿sí? Va a partir un traslado, ¿sí? Que el traslado, bueno, lo pueden ver un poquito más abajo, que es una línea continua, ¿sí? Que ese traslado nos va a llevar, ¿sí? Representa desplazamiento físico, de elemento portador de la información. Físico, en este sentido de la alternativa, nos va a llevar seguramente a algún documento, ¿sí? Que nos quiera decir una acción de por sí o por no, que tenemos que realizar determinada acción, ¿sí? Por ahí nos dice, bueno, si se cumple ese requisito, se firma y sella y se envía el documento a otro sector. Entonces, luego irá nuevamente el símbolo de operación, que fue lo que vimos primero. Si no se cumple determinada acción o nada. Si es nada, vean lo que tiene abajo de alternativa. Proceso no representado, ¿sí? Nos dice para representar acciones que se desconocen o no interesan, ¿sí? ¿Qué se desconocen? ¿Sí? Como les decía recién, no tenemos más información, nos dice por el camino del no nos dice nada, no sabemos qué es lo que ocurre, perfecto. ¿Qué hacemos? Proceso no representado, ¿sí? Traslado a un proceso no representado, a ese símbolo que están viendo ahí, porque desconocemos qué es lo que ocurre, ¿sí? Simplemente por eso. ¿Que no interesan? ¿Cuándo no interesan? Cuando se trata de un externo, ¿sí? Cuando el proveedor les diga que sella, firma, emite y nos envía un comprobante, bueno, todo ese accionar de ese proveedor va a estar simplificado con este símbolo, ¿sí? Con el símbolo de no representado. ¿Por qué? Porque a nosotros todo lo que haga ese proveedor, sean los controles que sean las acciones que sean, no nos interesa,
¿sí? No va a ser relevante para nuestra organización, nuestra compañía, ¿sí? Bien, después volvemos un poco más arriba, tenemos símbolo de control que ya hemos visto, nos faltaba el de formulario, ¿sí? Antes del de control, que es el segundo, nos dice representación de un documento y debe indicarse número de ejemplares. Acá este símbolo lo que vamos a tener en cuenta es que la forma abreviada, obviamente que va a ser abreviado, va a ser en el margen superior izquierdo, ¿sí? Por regla general de la cátedra, se va a dar el documento. Por ejemplo, si es orden de compra, OC, ¿sí? Si es, por ejemplo, factura, F, y el ejemplar en el margen inferior, ¿sí? Derecho. En el vértice ahí derecho, inferior, el número de ejemplar, partiendo original del 0, si esto difiere por ahí de alguna materia anterior que vieron, sí que lo habrán visto como 1, ¿sí? Al original. Bueno, en esta materia, ¿sí? Con los criterios que se emplean, se parte del original con el número 0, ¿sí? 1 para el duplicado, 2 para el triplicado, ¿sí? Luego tenemos el control que ya lo vimos, después tenemos la demora, ¿sí? Nos dice, representa toda detención transitoria de un proceso en espera o de un acontecimiento. Bien, cuando tenemos una demora, si la narrativa nos dice directamente que ese documento, ¿sí? Queda en demora para ser ejecutado un proceso, ¿sí? Directamente va la demora. Ahora, si no tenemos ese detalle en nuestra narrativa, la demora va a ir cuando ocurran 2 o más cursos de acción, ¿sí? Eso ya después lo vamos a ver en el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Luego tenemos el archivo transitorio, ¿sí? Que ese triángulo invertido que están viendo, y se representa el almacenamiento sistemático en forma temporaria. Es cuando un documento se archiva, pero después se lo vuelve a utilizar, o sea, se reabre ese archivo, ¿sí? Esto es lo más asimilable a lo que ya hoy por hoy prácticamente no existe, ¿sí? Hoy es todo digital, pero bueno, igualmente siendo digital se considera y se siguen utilizando y empleando de las mismas formas, ¿sí? Porque se mantiene transitorio, ¿sí? En una carpeta temporal, ¿sí? Dentro de nuestro sistema, en una base de datos que no es definitiva, ¿sí? Entonces se reabre y va para otro sector, ¿sí? El sistema obviamente tiene un proceso de, no de eliminación porque sería destrucción, ¿sí? del documento. Aunque sea digital, usted me dice, no, pero si lo estás eliminando, lo estás destruyendo, ¿sí? En un papel físico, la destrucción es romper ese papel. Antiguamente se operaba de esa forma. Para la representación digital, sí que es prácticamente casi el 80-90% de la operatoria habitual de toda empresa, se utilizan los mismos símbolos teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Transitorio cuando pasa, ¿sí? Por una carpeta en la cual no la archivamos, ¿sí? Esto ustedes, por ahí alguien que trabaje en un estudio, diga, bueno, yo tengo una carpeta para determinado cliente, recibo documentación, me manda por mail ese cliente de documentación, la voy guardando en esa carpeta. Pero determinado documento no lo archivo en esa carpeta, se lo envío a otro sector, ¿sí? Entonces, ese envío a otro sector que quedó en nosotros, o sea, que quedó momentáneamente, ¿sí? Que esto no es demora, a veces lo confunden con demora, pero no es demora, ¿por qué? Porque se lo vuelve, ¿sí? A reabrir, dicen, porque lo archivan. O sea, ustedes lo están archivando, la demora no se archiva, ¿sí? Acá existe un archivo. ¿Qué pasa? Esa carpeta, que ustedes, como les daba el ejemplo del cliente, no fue para el cliente, quedó en una carpeta, si se quiere, de temporales, ¿sí? Llámese, y después lo envían a otro sector, es un archivo que se reabre, ¿sí? Para ser enviado a otro sector, ¿sí? Y después tienen el definitivo, que es el símbolo siguiente, es el triángulo que ven ahí, y se representa el almacenamiento sistemático en forma permanente. O sea, ese archivo de ahí queda, ¿sí? Ese documento ahí queda, no se lo vuelve a... se lo puede consultar, ¿sí? Pero en ese archivo queda. ¿Sí? Antiguamente estos eran archiveros, de transitorio pasaba a una bandeja de plástico, ¿sí? Arriba de su escritorio, le llegaba el documento, ¿sí? Lo tenían ahí momentáneamente porque ejecutaban una acción y lo dejaban ahí para que después venga otra persona y lo retiraba, ¿sí? Lo agarraba de la bandejita, tenían varios estantecitos de esa bandejita, y bueno, cada uno lo agarraba. Les cuento un poco de historia, cómo operaba un poco esto. Y el definitivo no, eso era un archivero metálico, ¿sí? Que se abría cada cajoncito, ¿sí? Algunos con llave, otros sin llave, dependiendo del tipo de documento, ¿sí? Se trataba de un documento
con determinado valor, ¿sí? Iba con llave, si no, sin llave, ¿sí? Y solo para algún tipo de consulta se abría, se miraba y se volvía a guardar, ¿sí? Ese documento seguía ahí, nadie se lo llevaba, ¿sí? Bien, y después tenemos la destrucción, ¿sí? Que, como bien lo indica, es la eliminación de la información, ¿sí? De lo que se esté eliminando de un documento, se destruye. La alternativa ya lo vimos, proceso no representado ya lo vimos, los traslados, ¿sí? Representan, ¿sí? Que es esa línea, esa flechita que van viendo, representa el desplazamiento físico del elemento portador de la información, ¿sí? En criollo sería, se está moviendo un documento, ¿sí? Con la información, ¿sí? De un lugar a otro. Por ejemplo, una factura, la factura contiene información, ¿sí? Esa factura, ¿sí? Junto a esa información que está llevando, se está moviendo de un lado para el otro. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Con esa línea de traslado, ¿sí? Que se da de forma continua. Cuando es punteada, que es lo que sigue la línea a continuación, que dice traslado de información, ¿sí? Esa línea discontinua nos indica que se está desplazando solo la información, ¿sí? Acá nos dice desplazamiento de información sin desplazamiento físico de elementos. O sea, solo se está trasladando la información. Esto sería, por ejemplo, cuando se registra algo de algún documento, ¿sí? Entonces se parte de ese símbolo de registro, de operación, ese círculo, se parte con una línea punteada hacia hacia la base de datos que se esté registrando, esa información de ese documento, porque ahí no les dice que se archive, porque es muy distinto registrar a archivar. Archivar es guardar, ¿sí? Básicamente es guardar. Registrar es cargar algo, ¿sí? Es subir algo de ese elemento físico, de ese documento, a una base de datos, ¿sí? Por eso es que va esta línea punteada para diferenciarla, distinguirla de ese documento físico. Ahí no se está moviendo el documento físico para esa base de datos, se está moviendo solamente su información. Y después tenemos el conector, ¿sí? Que es el símbolo que ven a continuación de la línea punteada, que nos dice que representa el nexo entre procedimientos o procesos, ¿sí? Esto básicamente se emplea para lo que es un salto de hoja, ¿sí? Un salto de página, de poder dar continuidad, ¿sí? A ese proceso que se está ejecutando en ese sector, ¿sí? Numerándolos, ¿sí? Partiendo en orden cronológico de acuerdo al proceso que se dio previamente, que se dio primero, va a llevar el número 1, número 2, número 3, por cada sector. Y después tenemos el puente, ¿sí? El puente es ese cruce, ¿sí? De líneas que están viendo, que bueno, después, a ver, la explicación nos dice, indica cruce de dos comunicaciones independientes entre sí. Cuando exista un cruce de líneas, ¿sí? Van a llevar ese puente, ¿sí? Esa curvita, ese puente, es básicamente un puente, ¿sí? Que lleva el sentido, la orientación que lleva es sobre la línea que está cruceando. Vean que ahí la línea va hacia la derecha, hacia donde va el puente, ¿sí? Hacia donde va esa media luna, va para el lado de la derecha. Si fuera para la izquierda, iría para el lado inverso, ¿sí? Bien. Y después ya tenemos la ejercitación. A ver que no me esté faltando nada. Creo que no. Bueno, algunas aclaraciones, ¿sí? Que esto a veces vienen después, igualmente la vuelven a preguntar, pero se los vuelvo a explicar. Los documentos que ya fueron emitidos, si esta es una pregunta que me hacen siempre, ¿los vamos a volver a seguir graficando? Sí. Cuando el mismo sea modificado, agregándole, bueno, a su nombre, sea la abreviatura, a la inicial de cada documento, la inicial de cada modificación. Por ejemplo, se sella -S, se firma -F, ¿sí? Entonces quedaría, por ejemplo, un recibo, ¿sí? -S, en el siguiente proceso se firmó -S-F, ¿sí? Con todas las modificaciones que se le vayan introduciendo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Se van a dar en forma decreciente en cascada, ¿sí? Los documentos se los van a ir graficando de forma tal que primero se grafican en un orden de emisión, primero los que emite el sector, luego los que recibió el sector, ¿sí? En el orden que los recibió, ¿sí? Primero el que recibió primero, segundo el que recibió después del otro sector, ¿sí? En ese orden. Bien.
Bueno, el cuadro de actividades es lo último que es para explicarle de estas cuestiones técnicas y para la diagramación. No hace la diagramación, lo que hace el cuadro de actividades es al seguimiento, ¿sí?, de todo documento de este diagrama, ¿no? Lo que va a hacer es registrar, ¿sí?, toda la documentación en filas, ¿sí?, y por columnas de quién lo emitió, primero obviamente de qué documento se trata, así con la abreviatura del documento, de quién lo emitió luego, ¿sí?, quién lo recibió, bajo qué forma en su versión final se lo archivó, si se lo archivó o no, ¿sí?, y en qué sector quedó ese documento, cuál fue su destino final, ¿sí? No tiene mucho misterio el cuadro de actividades. Van a ver que es muy sencillo. Vemos si llegamos en la clase de hoy. Generalmente los ejercicios toman 1 hora, ¿sí?, en realizarlos, en desarrollarlos en clase, en realizarlos aproximadamente también. Ahora en un segundo que ya se los presento. Vamos a ir leyendo, ¿sí?, la narrativa. Esto es página 3, ¿sí?, de la clase 1 práctica. Si en contenidos tienen que abrir la clase 1. Ahí van a tener el desarrollo, bueno, de la clase de trabajo previo de investigación o parte de las actividades de análisis de sistema, recomiendo. Bueno, una breve explicación que es básicamente todo lo que le dije. Los formularios que se meten en el desorden del archivo, qué tipo son, distribución de formulario recorrido, controles se realizan. La estructura simbólica, ahí tienen las normas, las IRAM 34501, IRA 34502, ¿sí?, en una técnica de diagramación, y la simbología y técnica de aplicación en la otra. La simbología, ya todo esto lo tienen en la guía, no tienen que recurrir a su vez. Cada cursorama deberá ser acompañado de su respectivo cuadro de actividad, donde se volcará toda la información relevada referida. Esto ya está, la documentación interviene en el proceso bajo análisis. Listo, bueno. Página 3, ¿sí?, arranca ejercicio ejemplo 1, ¿sí?, que es lo que vamos a ver ahora. A continuación tiene la solución, ¿sí?, que es lo que yo le voy a presentar con las diapositivas. Hay algunas modificaciones que hago, traten de seguir las diapositivas. ¿Quieren hacerme una pregunta, algo de la explicación esta inicial que les di? Bueno, arrancamos directamente. Creo que se activó un micrófono, esperen que lo desactivo. Ahí está. Bien. Esperen que se los comparto. Así ya esto mientras se comparte, que a veces le toma un poco de... Ahí está, ventana. Avísenme cuando estén viendo algo, chicos. Ahí lo deberían estar viendo. O sea, me parece el recuadro rojo. Sí, profe, ahí se Ahí, ve. profesor, ahí se ve. Ah, perfecto. Gracias, chicos. Bien. Bueno, dice el primer lunes de cada mes, ¿sí?, el jefe de suministros emite el acta de pedido por triplicado, ¿sí?, enviando original al jefe de administración, duplicado a gerencia y archivando la copia, ¿sí?, restante de forma transitoria por número de acta, ¿sí? Hasta ahí que tenemos, tenemos y podemos identificar, ¿sí?, algunos de los sectores. Tenemos el jefe de suministros, ¿sí? Tenemos el primer sector, tenemos, ¿sí?, el primer documento que aparece, el acta de pedido por triplicado. Esto que nos está indicando que hay varios ejemplares de esa acta de pedido. ¿Sí? Tenemos original, duplicado, triplicado. ¿Qué más podemos identificar de esto? Enviando el original al jefe de administración, tenemos el segundo sector. Esperen que lo presento. Probablemente ahora
con esta después de esta lectura preliminar, pero quiero mostrarles, a ver. Se presenta. Sí, ahí está. Quiero mostrarles por columna así como se va registrando. ¿Qué más tenemos? A ver, duplicado a gerencia, ¿sí? Ahí tenemos otro sector, y archivando la copia restante de forma transitoria por número de acta, ¿sí? Luego nos dice el jefe de administración, ¿sí? Controla que el acta cumpla, ¿sí? Este era el segundo sector que aparecía. Controla que el acta cumpla con los requerimientos del sector, resguardados en una base de datos. De cumplir, emite un pedido de cotización, ¿sí? Ahí tenemos otro documento distinto, ¿sí? Un pedido de cotización por duplicado, enviando original al proveedor. Ahí aparece otro sector, este es externo, recuerda lo que dijimos de los externos, y resguardando la copia, ¿sí? Restante transitoriamente por fecha. Caso contrario, destruye el documento recibido. El proveedor, y vean que ahí nos habla de algo que hace el proveedor, ¿sí? El proveedor emite la cotización, ¿sí? Y la envía al jefe de administración. Eso no nos va a interesar lo que hace el proveedor, va a ir el símbolo, como les había comentado, el no representado, ¿sí? ¿Quién al recibirla? Sí. No sé, quedó por lo menos en ejercicio clase 1, la Ahí, pantalla. gracias. Ahora, un segundo, aguárdenme. Al final, esperen. Ahí está, clase 1. Ahí está. Pedido de cotización, sí, siguiente. No, proveedor emite la cotización siguiente documento, si la envía al jefe de administración, quien al recibirla sella y emite en el mismo acto la orden de compra. Ahí tenemos otro documento, enviando el original al jefe de suministro, duplicado a gerencia. ¿Sí? Ya esos eran sectores que estaban. Gerencia, al recibir la orden de compra, la firma en conjunto con la copia del acta de pedido y archiva ambos documentos definitivamente por número. ¿Sí? Bien. Tenemos ahora, vamos a resolverlo. Proveedor, ¿sí? Por una cuestión a veces de diagramación, a ustedes les conviene del extremo izquierdo, del extremo derecho, ¿sí? Eso como lo vean ustedes, ¿sí? Tema símbolo, ¿sí? Acá ven que por número de acta quedó por fuera, esperen que activo el puntero. Más que el puntero vamos a activar otra cosa. Ahí está. No. Puedo borra las entradas manuscritas, pero esto no es una entrada manuscrita. Sí, por número, que lo están viendo por fuera, no va a ir por fuera. Esperen, déjenme borrarlo. Ya esto lo vamos a poner bien. No sé si se corre con la presentación o en el PPT. Ahí está. Lo van a ver por fuera también, pero bueno, es un error de... es un error en el armado de la gráfica, sino no es algo que sea un criterio distinto, ¿no? Esto va por dentro de cada símbolo, ¿sí? Tal vez en otra materia lo hayan visto los documentos que van por encima de la línea de traslado, ¿sí? No es el criterio que se emplea acá en sistemas, ¿sí? Salvo que algún recursante me diga, no, el docente tal lo ve de esta forma y bueno, lo veré con ese docente a ver qué pasó, pero bueno, no, lo que tratamos acá, como les digo siempre, es de unificar criterios. Bueno, arrancamos. Nos dice, el primer lunes de cada mes, ¿sí? El jefe de suministros emite el acta de pedido por triplicado, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue un símbolo de no representado? Nos dice el primer lunes de cada mes. ¿Qué pasa si no es el primer lunes de cada mes? Yo acá, ¿qué tengo que hacer? Un control para saber que sea el primer lunes de cada mes. ¿Sí? Parece algo absurdo, si ustedes me van a decir, pero controlar que sea el lunes, ¿cómo no va a ser el lunes? La persona que no sabe en qué día está. Bueno, a ver, es una cuestión de control, ¿sí? Donde si no es lunes, ese documento no se emite, ¿sí? Si es lunes, sí se emite. ¿Me explico?
Si el lunes se emite ese documento. ¿Qué está pasando ahí? Que se hace un control, ¿sí? Que desconocemos. ¿Por qué desconocemos? ¿Por qué va ese símbolo no representado y no va el símbolo de control? Porque para que vaya el símbolo de control, tenemos que saber qué es lo que controla para saber que sea el primer lunes. Digo, bueno, es el primer lunes de cada mes. Usted va a decir, sí, agarra un calendario, mira ese, sí, hoy es lunes, el primer lunes de este mes. Ya está, lo emito. Bueno, ese control, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta para representarlo, porque se está haciendo un control. Claramente que se está haciendo un control. Si ve que la persona mira y dice, no, pará, hoy no es el primer lunes del mes, hoy se hace el segundo lunes del mes. Entonces directamente, ¿sí? Ese documento no lo emite, pero ahí se está haciendo un control. Me van a decir, y bueno, lo hará con un calendario, pero ustedes acá no pueden hacer un calendario que obviamente va a estar resguardado en una base de datos, ¿sí? No podemos inferir eso, o sea, eso lo estamos inventando nosotros lo estamos pensando, estamos diciendo, bueno, implícitamente debe pasar eso, debe pasar, pero todo lo que no esté en la narrativa, ¿sí? Vean que no dice el primer lunes de cada mes, no dice luego de hacer un control que sea el primer lunes de cada mes, no dice directamente el primer lunes de cada mes el jefe de suministro emite. Obviamente acá se hace un control, se mira, ¿es el primer lunes de cada mes? Sí, no sabemos contra qué se mira o cómo está resguardado ese calendario. Entonces, al no saber, al tener ese desconocimiento de si existe una base de datos y qué tipo de base de datos es para ese calendario, es que va este símbolo no representado en lugar del símbolo de control. Ya después sí con la alternativa, porque sí sabemos que va a haber una toma de decisión, que decimos, bueno, si es el primer lunes, ¿qué hace? Nos dice que el jefe de suministros, ¿sí? Está por acá arriba, el jefe de suministros emite, ¿sí? Vean que tenemos el traslado, esto sería por el sí. Esperen que se los escribo. Este es mi fibrón, ¿sí? No es muy prolijo que digamos, pero bueno, lo mejor que puedo hacer con el mouse, chicos. Por el sí, sí que creo que en el resultado tampoco estaba esto. Por el sí, emite. ¿Qué emite? El acta de pedido por triplicado. ¿Sí? El acta de pedido original, ¿sí? Duplicado, triplicado. ¿Y qué es lo que hace? Vean que la abreviatura de acta de pedido solo va en uno de los ejemplares cuando estén todos los ejemplares juntos, ¿sí? Van a ver Profe, después. Sí, decime. ay, perdón que le interrumpa, pero No, así no hay problema. se me va la duda. No me quedó claro por qué comienza el ejercicio con el proceso no relevado y no comienza con el símbolo de operación y que directamente se originen los documentos, porque no hay que plasmar exactamente lo que dice el procedimiento. Claro, vos ahí lo que tenés es, si fuera que el ejercicio arrancara de la coma, donde dice Sí. el jefe de suministros emite el acta de pedido por triplicado, ahí sí estaría bien lo que vos decís. O sea, estaría bien que arranque con un emite en jefe de suministros y el triplicado del documento. Pero antes de esa coma tenés el primer lunes de cada mes. Que eso la Ok. realidad es que, claro, al momento de la gráfica nos complica la vida, porque ahí tenemos que discernir y decir, bueno, ahí tengo que graficar algo, porque nos está dando una información de algo que ocurre en un determinado día del mes. ¿Cómo lo grafico eso? O sea, ahí estamos en un problema, porque si no es el primer lunes, no lo puede hacer, no lo puede emitir. Entonces, Ok. claro, nos está dando una información de algo que ocurre si se cumple esa condición. La condición es que sea el primer lunes de cada mes. Si no es el primer lunes de cada mes, acá no nos dice nada. O sea, no nos vean que después sigue, y bueno, no nos dice, en caso de no ser el primer lunes de cada mes, no sé, se emite otro documento, ¿sí? No nos dice eso, no nos dice absolutamente nada. Lo que nos dice es qué pasa por el camino del sí, nada más. No nos dice por el camino del no. Para que exista esta alternativa del sí y del no y poder tomar esa decisión, previo a esa alternativa tiene que haber un control. O sea, hasta ahí estamos que tiene que haber una alternativa, si es el primer lunes de cada mes. O sea, una condición. Esta alternativa nos condiciona, ¿sí? Si es el primer lunes de cada mes, ya acá tenemos una condición a cumplir. Ok. Si se Y cumple, consulta, sí. no es necesario que para que haya una alternativa tiene que haber antes, sí o sí, la palabra sí o no. O en este caso, no. Por ejemplo, que diga, se controló tal documento. em, si está correctamente controlado, hace tal cosa. Si no, proceso relevado, por ejemplo.
Ajá. No es necesario. Repetime porque no te entendí. Sí, decime. Y para que haya una alternativa, obviamente con un previo control, es Sí. necesario que en la oración del procedimiento esté la palabra sí, porque en este caso no lo está, que dice directamente que el primer lunes de cada mes se hace tal cosa y de igual manera hay una alternativa. No es necesario y bueno, esto se va a repetir en varios ejercicios. Viene dado de esa forma, entiendo lo que decís, entiendo la lógica también de lo que planteás, pero bueno, se establece de esta forma y puede venir dado de esta forma. O sea, ya nos condiciona el solo hecho de que nos diga esto, que nos diga el primer lunes de cada mes, el jefe de suministros, ya es una condición. Ok. Obviamente, la palabra sí, antecediendo al primer lunes de cada mes, va a ser va a reafirmar la condición. Va a decirte, sí, esta es una condición, sí y solo sí. Es una condición acá. Lo condiciona que nos nombre que sea el primer lunes de cada mes en la propia narrativa. Ya eso de por sí es una condición. O sea, lo tenemos y lo tenemos que tomar como una condición. Lo que vos planteás estaríamos en el mejor de los mundos porque sería en una redacción más óptima, si se quiere. Claro, sí, como que estaría perfecta, sí, sí, sí. Claro, claro, pero a veces, bueno, depende de la narrativa, cómo nos lo plantea el sector que nos brindó la empresa y cómo está dada. Siempre tratamos de ajustarnos bueno, a los que le da este caso la guía o este ejercicio particular. Sí, van a haber algunas cuestiones en las narrativas que algunas sí, por ahí las corregimos, otras que ya vienen dadas, y bueno, yo creo haber hecho esta consulta eh, a los docentes que, bueno, que ya estaban previos a mí en la cátedra, que ya tienen ya sus años en la cátedra y no, me dijeron, no, ya se da por criterio, que bueno, si se da de esta forma, se entiende que es sí y solo sí, o sea, se da por condición. Perfecto, gracias. No, por nada. No, gracias a vos por la pregunta, porque también hay otros compañeros que tienen la misma consulta y bueno, de esta forma vamos evacuando todas las dudas. Y por el camino del no, sí que acá lo vamos a poner, ¿sí? Esto sí va por fuera, no existe forma ni tampoco está la técnica para que vaya por dentro, porque no hay símbolo para poner sí y no, ¿sí? Por cada línea de traslado, por el sí emite y por el no va de esta forma. Por el no, al no tener ninguna precisión de lo que hace, ¿sí? Es que tenemos nuestro símbolo de no representado, ¿sí? No tenemos qué es lo que ocurre si no se cumple con ese requisito de que sea el primer lunes de cada mes. Bien, teníamos entonces los 3 ejemplares, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre con cada ejemplar. Se emite por triplicado, esto ya está enviando el original al jefe de administración, ¿sí? Tenemos el ADP original, ¿sí? El traslado, ¿sí? Esperen que por ahí con el puntero se ve un poco mejor, ahí está. El traslado, ¿sí? Con esta línea, al jefe de administración. Luego tenemos el duplicado a gerencia, ¿sí? Duplicado se va a gerencia, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Porque hay un puente, ¿sí? Que mira hacia abajo, ¿sí? Que apunta hacia abajo. ¿Qué fue anterior? El envío de la ADP original al jefe de administración. Entonces, esta línea que va a terminar cruzando, después va a ocurrir algo en el jefe de administración, un control, un proceso, ya después vamos a ver, pero va a ser este envío anterior a este otro envío, a la ADP1. La ADP1 se envía de manera posterior, por eso que cruza, ¿sí? Con el puente mirando hacia abajo, ¿sí? ¿Y a quién va? A gerencia. Ya vamos a ver después por qué va esa demora, ¿sí? Y después tenemos que el triplicado, ¿sí? Archiva la copia restante de forma transitoria por número de acta. ¿Sí? Que este símbolo, triángulo invertido, ¿sí? Ese archivo transitorio, por número de acta. Esperen que ponemos la pluma, ¿sí? El marcador. ¿Sí? Acá pueden poner una X, ¿sí? Una N, ¿sí? Número, disculpen un poco la prolijidad, pero ahí está. XNA, número de acta. Bueno, claro, se lo había puesto completo acá. No sé por qué se hizo de esa forma. Ya estaba. Lo que ven en contenido viene de la época de la pandemia, pero es súper válido para verlo también y analizarlo, ¿no? Y hacerlo.
XNA, ¿sí? En observaciones, siempre la observación tiene que estar aproximadamente al mismo nivel de altura, o sea, en la altura en lo que se está observando, ¿sí? En lo que se está aclarando, ¿sí? Por número de acta, bueno, ahí escriben, si no lo voy a hacer ahora, pues con el mouse soy horrible escribiendo. Vamos a tener un lápiz óptico con un táctil, ¿sí? Ya eso es algo más, cuesta su moneda, pero bueno, ya vamos a tener esa mejora en recursos en algún momento, calculo que lo van a implementar. Por número de acta. ¿Sí? Hacen la aclaración y así con todo. ¿Sí? Con todo hacen las aclaraciones. ¿Sí? Con todo lo que van teniendo. Vean ADP, ¿sí? Acta de pedido, está aclarado acá en observaciones. Siempre acá en observaciones van a aclarar todo lo que esté abreviado, que por una cuestión de, lógicamente, espacio, no entre, ¿sí? En nuestro diagrama. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? El jefe de administración controla, siguiente párrafo, el jefe de administración controla que el acta cumpla con los requerimientos, ¿sí? Del sector. Pasamos a la siguiente diapositiva, se me va a borrar. Epa. Se alborotó un poco la diapositiva. Yo después las correcciones finales las hago así capturan pantalla, ¿sí? Para que tengan todo, ¿sí? Acá arriba el sí, ¿sí? El no. Esas cuestiones yo después las hago una diapositiva final, sacan esa última captura, si no van a quedar algunas cosas, mismo acá por fecha, bueno, por fecha va acá adentro, ¿sí? Yo solo, son cuestiones mínimas, pero me gusta que queden bien hechas, ¿sí? Porque después, esperemos que no, pero se la tienen que recursar y ponen esto por fuera, caen en manos de un docente que dice, no, esto es un 2, le van a poner un 2, por eso les digo. Esto ocurre en este ejercicio, ya directamente los que están en la guía van a ver que las diapositivas tal vez tengan algún error mínimo, alguna aclaración que les tenga que hacer. ¿Qué ocurría entonces en el siguiente párrafo? El jefe de administración controla que el acta cumpla con los requerimientos, ¿sí? Del sector, que el acta cumpla, vean, de la diagonal, ¿sí? A la izquierda donde recibe, ¿sí? En este traslado el acta, ¿sí? ADP, abreviado, que el acta cumpla con los requerimientos del sector, ¿sí? Y acá nos aclara que la realidad no es necesario que nos aclare, generalmente, y les podría asegurar que siempre va a ser así, van a estar resguardados en una base de datos, ¿sí? Más que nada en la era digital es raro que no exista una base de datos para casi todo. Acá lo van a tener una base de datos, ¿sí? Nos aclara que va a estar una base de datos. Entonces, esos requerimientos, sí que van a estar en una base de datos, van a ir hacia este control, vean el sentido, a dónde apunta, ¿sí? Esto ténganlo muy en claro, porque si está al revés y apunta hacia el archivo, ¿sí? Hacia la base de datos, va a estar mal, ¿sí? En esta base de datos van a estar los requerimientos. Acá, bueno, lo aclaran, pero no está en el símbolo, o sea, vamos a poner BD. ¿Sí? Si tienen otra base de datos del sector, van a tener que distinguirlo, van a tener que poner BD y por ahí una R, ¿sí? Para aclarar acá, BDR, base de datos en observaciones, base de datos de requerimientos, si existiese otra base de datos. Lleva esa información, ¿sí? Se la trae hacia este control, y en este control lo que hace es cruzar, ¿sí? Esos requerimientos con lo contenido, ¿sí? En esa acta, para que cumpla, para ver si se cumple lo que nos dice esa acta. Si no se cumple, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Tenemos la condición, es el cumplimiento, si ese requisito que se cumpla, cumple, entre signo de pregunta, ¿sí? Bueno, acá se lo aclaran observaciones, cumple igual, cumple con los requerimientos, ¿sí? ¿Cumple con los requerimientos? Sí. ¿Y qué pasa si nos dice que cumple con los requerimientos? De cumplir, emite un pedido de cotización, PC, ¿sí? Está acá aclarado en observaciones, está aclarado, vean que está más o menos a la misma altura, ¿sí? Del documento de lo que está abreviado, por original y duplicado, ¿sí? ¿Qué nos dice? Enviando original al proveedor y resguardando la copia restante, ¿sí? Transitoriamente, enviando el original, ¿sí?
al proveedor. Vean el envío, ¿sí? El traslado que se hace al proveedor. A veces van a ver algunas cuestiones, ¿sí? Con los traslados. Por ejemplo, esta línea que se hizo de esta forma, ¿sí? Y a veces ustedes me dicen, ¿y por qué, por ejemplo, acá en el jefe de administración el traslado fue directamente hacia abajo y acá fue de forma horizontal, no fue decreciente? Si estaba decreciente, estaba mejor. Esto se debe de alguna forma, no sé qué aplicativo se habrá usado. Entiendo que es un defecto del aplicativo, ¿sí? Que se usó para hacer este diagrama. Pero bueno, se dio de esta forma y quedó horizontal, ¿sí? Con estos dos, con estos dos ángulos. La realidad es que no encuentro, no encontramos, ¿sí? Porque somos varios que nos preguntamos por qué se da de esta forma y acá no. Y bueno, la explicación de la persona que lo hizo en su momento nos dijo que era tema de aplicativo, así que bueno, quedará con el tema de aplicativo, pero si lo hacen así está bien igual. ¿Sí? Si lo hacen por una cuestión de espacio más que nada. Bien, ¿qué es lo que hace el proveedor? A ver, el proveedor resguardar una base de datos. Cumplir, emite el pedido de cotización, enviando original al proveedor y resguardando la copia restante, ¿sí? Vean que la copia restante, volvemos para el jefe de administración, el duplicado se lo guarda en un archivo, ¿sí? Transitorio por fecha, ¿sí? Si ese por fecha lo borramos después, ¿sí? Queda por fecha, ¿sí? Archivado de forma transitoria. Caso contrario, y acá sí tenemos información de lo que ocurre por el lado del no. Eso va a tener que estar reflejado en el cuadro de actividades. En el cuadro de actividades se refleja si es conocido el curso de acción. Si no es conocido, nada. Si eso ya no se asusten, lo vamos a ver después en el cuadro de actividades. Caso contrario, destruye el documento. Entonces, si no cumple por el camino del no, ¿qué símbolo va a haber? El de destrucción. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algo que no hayan entendido, que les ha quedado medio... Profe, ¿el archivo Sí. transitorio puede quedar, digamos, archivado transitoriamente o tiene que quedar definitivo si no dice nada después? Queda archivado transitoriamente si les dicen que el archivo es transitorio. Si les dice la narrativa que esto va a ocurrir, no sé si en este ejercicio, pero en otro ejercicio ocurre. Si les dice se archiva, nada más, por el momento, si no se lo utiliza al documento que se está archivando, ¿sí? Y termina el ejercicio, queda archivado de forma definitiva. Ahora, si le dice se archiva y en otro párrafo dice, o varios párrafos más adelante dice, ese documento se lo controla con cierta base de datos, entonces ese archiva no era definitivo, ¿sí? Ese archiva lo tendrán que borrar y será transitorio, ¿sí? Por eso, ante la duda, siempre recomiendo dejen el desplazamiento y eso tal vez pónganlo con lápiz y al final lo terminan de lo rematan con virome y dicen, bueno, esto claramente fue definitivo porque después no se vuelve a utilizar ese y se archiva, quedó ahí, quedó de forma definitiva. Ahora, si se lo vuelve a utilizar ese documento que quedó archivado, entonces ese archiva era un archivo transitorio, ¿sí? Una forma de distinguirlo. Cuando directamente la narrativa le diga que queda archivado de forma transitoria, va a quedar archivado de forma transitoria por más que después no se lo utilice en esta narrativa. Puede ocurrir que después el sistema continúe de alguna forma que desconocemos o estén omitiéndonos información en ese relevamiento, ¿sí? Y por eso quede de esa forma. Todavía ustedes van a tener que sugerir que se informe qué es lo que ocurre, ¿sí? Luego de ese archivo, decir, bueno, lo archivaste de forma transitoria. ¿Y qué hiciste después con ese documento? Porque vos me estás diciendo que ahí quedó. ¿Sí? Es una forma de distinguirlo. Entonces ustedes tienen que hacer esa apreciación para que vean a ver qué pasó, porque si no están acumulando de forma transitoria documentos que nadie sabe qué es lo que pasa, a dónde van, ¿sí? Es una forma de detectar justamente cierto consumo de recursos bueno, que pueden beneficiar a la empresa. Bien, teníamos entonces el envío del pedido de cotización, ¿sí? Al proveedor y el archivo transitorio por fecha del duplicado, ¿sí? De este pedido de cotización en el jefe de administración. ¿Qué más tenemos? El proveedor nos dice emite la cotización y la envía al jefe de administración. Ahí ustedes dirán, bueno, tengo que registrar con el símbolo de emite,
con el símbolo, perdón, de operación, con una E de emite, o emite si les entra dentro del símbolo. Pero ¿qué pasa? Es un externo. Siendo un externo, ¿qué pasaba? ¿Va a ser de interés lo que haga el proveedor para nuestra organización? No, entonces el analista, todo lo que haga el proveedor acá es un simple emite. Pero si tenemos un curso de acción, ¿sí?, de cierta complejidad, en el cual el analista va a empezar a mirarlo, va a decir, a ver, ¿y qué pasó acá? Cuando mire para arriba, vea que es el proveedor, nos va a querer matar, va a decir, pero ¿qué hicieron acá? Esto está mal. Entonces, va a ser algo que no interesa, va a ser algo que lo vamos a llevar a confundir al analista, puede decir, ¿qué está pasando acá? Se va a detener, va a consumir tiempo interpretando qué es lo que ocurre ahí, y cuando vea qué sector es, como ya les digo, no va a ser parte de su interés para ver cuestiones propias de la organización. Entonces, ese va a ser claramente un no representado. Lo que sí nos va a interesar, ¿sí?, que como ya le dije, no es el curso de acción, por eso que ese curso de acción va como un no representado, sea un control, un emite, sea lo que sea, un no representado, sí nos va a interesar lo que nos devuelve ese proveedor, ¿sí? Si acá fuera que no nos devuelve nada, no nos devuelve esta cotización, termina en un no representado en el proveedor. Si fuera que recibe ese pedido de cotización y supónganse lo destruye, hace lo que quiera el proveedor, termina en un no representado. Pero acá, ¿qué pasa? Acá el proveedor nos está devolviendo algo, nos está dando una cotización, ¿sí?, un nuevo documento que ingresa a nuestra organización, ¿sí?, a nuestro sistema. Entonces, ahí sí, el documento que vamos a recibir lo tenemos que representar, lo tenemos que diagramar, lo tenemos que graficar. Y tenemos el desplazamiento, sí, que ingrese a donde se envía. Nos dice que el proveedor emite la cotización y la envía al jefe de administración. Ahí tenemos el traslado físico de ese documento. ¿A quién? Al jefe de administración, ¿sí? ¿Quién? Al recibirla, la sella y emite en el mismo acto. Entonces, sella, emite, bueno, acá se lo puso emite y sella, me van a decir, bueno, sella primero y luego emite, ¿sí? Siguiendo el orden de lo que, como les comentaba anteriormente, va primero todo documento que emite, ¿sí? Muy probablemente haya sido un emite y sella por eso, ¿sí?, justamente. Primero van a tener todo lo que emite el sector, que va a ser la orden de compra, ¿sí? Vean que dice que emite en el mismo acto la orden de compra por triplicado, ¿sí?, original, duplicado, triplicado, y la cotización la sella, ¿sí? Vean que dice sella y emite en el mismo acto la orden de compra. La orden de compra claramente claramente la está emitiendo, ¿sí?, lo que sella es la cotización. Duplicado. Enviando el original al jefe de suministros, ¿sí?, original al jefe de suministros, duplicado a gerencia, ¿sí? ¿Y qué pasa con el triplicado y la cotización sellada? Sí, vean que ahí sí, en el siguiente párrafo, gerencia, después no se habla más nada del jefe de administración, de la cotización, del triplicado de la orden de compra. En este caso se representa, ¿sí?, de esta forma porque desconocemos, ¿sí?, qué es lo que pasa después. O sea, si después continúa de alguna forma esto, no lo sabemos. No nos da más información que esta, va a ser un no representado, ¿sí? Desconocemos cuál es esa información. No porque sea insignificante, que sea poco significativa. No, va a ser directamente porque desconocemos, partimos del desconocimiento, no lo sabemos. Entonces, directamente va un no representado. Se archiva, no se archiva, qué sea, no sabemos. Va un no representado, ¿sí? Lo que sí sabemos que hace después gerencia, porque vean que dice que gerencia, al recibir la orden de compra, ¿sí?, la firma en conjunto con la copia del acta de pedido. ¿Sí? Que había dicho yo de demora. Acá no les dijo nada que quedaba en demora esa acta de pedido. Vean que está por acá arriba, la recibía y quedó ahí. O sea, quedó en el sector. La recibió, quedó en la bandejita, quedó ahí. ¿Qué pasó en el medio? Pasaron muchas cosas, ¿sí? Cuando existe una detención, ¿sí?, de esta forma, una detención transitoria en un sector, que después de al cabo de periodo de tiempo sí se utiliza ese documento, es que se utiliza este símbolo. ¿Cuándo se considera? Cuando la propia narrativa lo diga, que queda en demora, o cuando ocurran dos o más cursos de acción, ¿sí? En este caso tenemos este emite, ¿sí?, luego del control del jefe de suministros, ¿sí? Tenemos este emite y sella, ¿sí? Ya ahí tenemos dos,
¿sí? Tenemos dos cursos de acción en dos momentos distintos. Vean que son dos momentos completamente distintos, ¿sí? Ocurren esos dos cursos de acción, o más, va directamente esa demora. ¿Sí? Si ocurre uno solo, supónganse que estaríamos a esta altura, haciendo el control, a la altura de este límite. Ahí directamente no iba el símbolo de demora, ¿sí? Porque a ese momento, a esta línea, directamente había un curso de acción, ¿sí? Más allá de que esté el de destrucción, se considera uno, ¿sí? Si bien son dos, me dirán, pero son dos cursos de acción, ¿sí? Pero se dan en un mismo momento, ¿sí? Ocurren en un mismo acto, ¿sí? Porque si cumple o no cumple, ¿sí? Ocurre en un mismo momento. Cumple, emite, no cumple, destruye, ¿sí? A ese momento el jefe de administración, visualícenlo a esto como si fuera algo en papel, ¿sí? Recibe ese papel, ¿qué pasa? Y cumple el requisito, emite. Recibe ese papel en ese mismo acto, no lo cumple, ¡pum!, lo destruye, ¿sí? Es un mismo acto, por eso que se considera uno, ¿sí? Bien. ¿Y qué tenemos de la gerencia? Dice, al recibir la orden de compra, la firma en conjunto con la copia del acta de pedido y archiva, ¿sí?, ambos documentos definitivamente por número. Entonces tenemos una firma, ¿sí? Ahí está, F, firma, está por acá abajo, bueno, un poco abajo. No hay problema que les quede así, se entiende que tuvieron otras cuestiones, acá orden de compra, se aclaró que era orden de compra, si quedó un poco más abajo la firma, no hay inconveniente. La firma, vean que se le agrega la F a la orden de compra, ¿sí? Y firma también a la ADP. Y se archiva por número. Esperen ahora, déjenme un minuto que les corrijo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo de paso voy haciendo un par de correcciones acá. Marcador. Pluma. Sé que deben tener muchísimas preguntas, pero se van a ir evacuando, créanme, con los ejercicios. Ahora por ahí les parece un chino, pero van a ver que no es así. Van a ver que esto es muy sencillo, tiene su complejidad, claramente tiene su complejidad, pero en la medida que vayamos avanzando vamos a tratar de llegar con todos los ejercicios que podamos en clase. Va a haber alguno que seguramente no se dé, no por complejidad, sino por una cuestión de no estar clara la narrativa, pero en general suelen ser claros. A ver, por número de acta de esto. Acá era así. Acá era no. Acá era por fecha. Hacemos unas pequeñas correcciones, ¿sí? Porque esto después por ahí lo ven distinto, lo van a ver distinto, y los que estén recursando van a decir, pero si esto se hacía dentro del símbolo, bueno, pero en el contenido de la clase se levantó ese contenido para el PPT. Estas son correcciones que hice en su momento y a veces no los conserva el sistema. A ver, y esta era por fecha, ¿verdad? No, por número. Este último por número. XN. Por número. Creo que no quedaba nada más. Claro que esto... No quedaba nada más. Bueno, ahora sí tomen captura, ¿sí? Ya sí lo tienen para repasar, para que les quede para repaso después. Ahora, veo que andamos muy bien con los tiempos. Probemos un poco al final del trabajo práctico, sí, lo que les comentaba de los artículos. Son y media, el cuadro de actividades se ve volando, es muy sencillo. Van a ver que es muy sencillo esto. El cuadro de actividades, miren, se los empiezo a explicar, ¿sí?, mientras hacen captura. Ya calculo que lo habrán hecho, pero bueno. Por ahí alguna máquina se les bloquea un poco, depende el tipo de recursos que tenga la máquina. Por ejemplo, la ADP, que está acá, se emite por original, ¿sí? Duplicado es otro ejemplar, triplicado es otro ejemplar, tienen que estar los 3 ejemplares dispuestos en filas distintas, ¿sí? ¿Quién lo emite? ¿Sabemos quién lo emite? Sí, el jefe de suministro.
Cuando no sabemos quién lo emite, ¿sí? En la columna de emite va a ir, ¿sí?, el sector en el cual se origina ese documento, porque a veces pasa que lo desconocemos, ¿sí? Va un no representado y después un documento. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, no sé, el jefe de suministro recibe la orden de compra de compras. No le está diciendo que compras emitió la orden de compras, ¿sí? O la orden de compras, supónganse, de administración. No le dice que emite el jefe de administración. Cuando le dice que emite alguien, tienen que poner el símbolo no representado, porque claramente en ese momento no lo está emitiendo, ¿sí? Pero seguramente, ¿sí?, lo imita. Ustedes me van a decir, bueno, pero tal vez el jefe de administración tenga el poder para poder emitirlo. Sí, pero no sabemos en qué momento lo hizo. Entonces va a ir un no representado. No tenemos la certeza de que es en ese momento, ¿sí? En ese caso también va a ir en esa columna de emite, en el cuadro de actividades, va a ir el jefe de administración. Y después, ¿quién lo recibe? Ustedes van viendo que, por ejemplo, el ADP0, ¿para dónde fue? Fue para el jefe de suministros. ¿Quién más lo recibe? Vemos que se archiva de manera transitoria y no lo recibe nadie más. O sea, queda como sector final jefe de administración, ¿sí? En un archivo del tipo transitorio, ¿sí? En su forma por fecha, en una columna que sea forma por fecha. Entonces ahora pasamos al cuadro de actividades, ¿sí?, para ir viendo estas cuestiones. Ahí lo tienen, ¿sí? Acta de pedido, ¿sí? ¿Por qué sí y por qué el no? Y me van a preguntar por qué una línea roja, ¿sí? ¿Y qué separa esa línea roja? ¿Sí? Que a veces es azul, a veces es roja, dependiendo de la presentación que haga, puede ser del color que ustedes quieran. La separación en el examen les pido, si puede ser, háganla, si hace una cuestión de, no tanto de prolijidad, sí para una corrección más rápida. O sea, me facilita un poco más la corrección. Lo que separa así esta línea es el tipo de documento. Vean, acta de pedido original, duplicado, triplicado, línea roja. Pedido de cotización original, duplicado, línea roja, ¿sí? Cotización, línea roja. Y luego todas las órdenes de compra, y bueno, última línea que no es roja, pero ya directamente finaliza este cuadro de actividades. Acta de pedido, ¿sí? Original. ¿Por qué por el sí y por el no? Porque existen dos cursos de acción conocidos en alguna alternativa que se esté dando dentro del cursograma. Vamos a ver en cuál se da. Ustedes arrancan, obviamente, el cuadro de actividades, poniendo acta de pedido original. Hasta ese momento saben, obviamente, porque ya hicieron la gráfica de que va a haber dos cursos de acción conocidos. Supónganse que con el apuro del examen no se dan cuenta, ponen acta de pedido original. ¿Dónde se origina ese acto de pedido? ¿Dónde aparece por primera vez? El acta de pedido en el jefe de suministros, ¿sí? ¿Quién lo recibe? Sigue en la línea de traslado, jefe de administración, ¿sí? Esperen que no se me minimiza. Tipo dice, ¿no? Sí, me lo tapa el de Teams. Ahí está. Tipo. Tipo, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? Si es un archivo transitorio o es definitivo. Tipo, ¿conocemos bajo qué tipo de archivo se da? O si se destruye, o qué es lo que se hace con ese documento. No. O sí lo conocemos. ¿Qué es lo que está pasando acá? No, no sabemos. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasaría acá? Ustedes vean que teníamos el documento que recibe, ¿sí? Esto es uno de los criterios, ¿sí? Creo que es el primer criterio, ¿sí? Este sí es el primer criterio, esto anótenlo porque si viene alguien con otro docente y me dice, bueno, yo lo vi de esa forma, está perfecto. Un consejo para cuando hagan, ¿sí?, el cuadro de actividades, en la parte gráfica, el otro criterio admitido es que el documento lo grafiquen, ¿sí?, y pongan un no representado acá, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Al no ser representado, es correcto también que digan, bueno, pero la realidad es que si desconozco su destino y después no va para ningún lado ese documento, ¿para qué voy a poner, para qué voy a seguir graficando ese documento? ¿Sí? Criterio general de la cátedra es sí, se sigue graficando, ¿sí? En este caso hubiera llevado un símbolo de no representado, ¿sí?, seguido de esta PC1, ¿sí? No fue el caso, o sea, acá directamente el documento quedaría, ¿sí?, acá como un no representado. Mi sugerencia es háganlo, ¿sí?, bajo el criterio de seguir lo que es el criterio que vamos a hacer después con los ejercicios de la guía. Como ya venía dado de esta forma en clase, se lo mantuvo de esta forma, ¿sí?
traten de seguir el criterio, si es seguirlo graficando. ¿Sí? Acá poner el documento, ¿sí? Este sería la ADP, ¿sí? Para que más que nada, para que no se lo olviden dónde, en el cuadro de actividades, ¿sí? Y acá hacia un símbolo, ¿sí? De no representado, ¿sí? Este criterio también es correcto y súper válido a la hora de hacer el cuadro de actividades. Entonces, de esta forma, no lo van a confundir más que nada. Porque acá, ¿qué puede llevarlos a la confusión? Que ven este archivo transitorio por fecha y me van a decir, no, sí, se archiva de manera transitoria. No, lo que se archiva de manera transitoria es el pedido de cotización, no la ADP, ¿sí? Para no caer en ese error del apuro del examen, grafíquenlo todas las veces que consideren necesario hasta su versión final. Bien, ¿qué más tenemos? No representado, forma no representado, desconocemos el tipo, desconocemos la forma, es así. Sector, jefe de administración, es por el último sector que pasa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá tenemos que puede ser destruido. ¿Sí? Vean que por el camino del no aparece una destrucción. El único documento que estamos viendo acá que se destruye, y si hubiera otro, bueno, va a tener también un segundo curso de acción ese otro documento, pero acá por ahora es este nada más. Entonces acá sí va a haber un acta de pedido, ¿sí? Que va a ser esta misma que se dio por el camino del sí, por el camino del no. Por el camino del no, ¿qué va a pasar? Se destruye. Cuando llegamos a este punto de inflexión, ¿sí? De toma de decisión, ¿sí? Que nos condiciona, cuando no ocurra esa condición, se va a destruir, ¿sí? Y esa destrucción tiene que estar reflejada en nuestro cuadro de actividades, ¿sí? Se van a tener que escribir destruido, ¿sí? Forma, obviamente, no representado, porque no se representa en su forma, va a ser destruido. Acá, la verdad, es que sería, no sé por qué se hizo de esta forma. Acá bien podría ir destruido también. La forma es destruido. Si no es un no representado porque se conoce que se destruye. No tiene lógica la forma en una destrucción, ¿sí? Pero forma puede ser tanto no representado como destruido. Si pueden ponerlo de esa forma. Si ponen destruido en tipo, destruido en forma, está perfecto. Y si ponen destruido en tipo y no representado en forma, está bien también, ¿sí? Sector, lo mismo. Jefe de administración, queda destruido ahí. O sea, no se mueve para ningún otro lado. Era para reciclaje. Era. Y luego tenemos las actas de pedido, ¿sí? Perdón, las actas de pedido en su forma, en su ejemplar duplicado y triplicado, ¿sí? Acta de pedido duplicado se mueve hacia la gerencia, ¿sí? De la gerencia pasa a algún otro sector, no, está por acá abajo archivado de forma definitiva por número. A ver, archivado de forma definitiva por número. ¿Dónde? En la gerencia, ¿sí? Estamos por acá. Ahí está. Queda archivado de forma definitiva por número, ¿sí? Conocemos su forma. Si acá no dijera por número, no nos dice nada de que se archiva o se archiva de forma definitiva y queda ahí. Va a ser archivado de forma definitiva tipo, ¿sí? Forma no representado, ¿sí? Acá sí se conoce la forma, es por número. ¿Dónde? En gerencia. Duplicado del acta de pedido. ¿Pasa a algún otro sector? No. Cuando no pase a ningún sector, un guioncito simplemente. ¿Sí? Guioncito, ahí queda, ¿sí? Y ahí quedó. Quedó de forma transitoria, ¿sí? Por número de acta, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cuál es su sector final? El sector que tuvo de origen, jefe de suministro. Siguiente documento, ¿cuál es? Pasamos al siguiente sector, está por acá, el pedido de cotización por original y duplicado, ¿sí? Tiene su origen en el jefe de administración, ¿sí? Ambos ejemplares. Uno es enviado, que es el original, al proveedor, ¿sí? Y el otro no es enviado a ningún otro sector, ¿sí? El que se lo envía al proveedor es no representado, queda en el proveedor, no sabemos ni nos interesa qué es lo que hace el proveedor, ¿sí? No representado, sector final, proveedor. Para el caso del duplicado, lo mismo, emite o se origina o lo emite, ¿sí? El jefe de administración no lo recibe nadie, es claramente, vean la gráfica, un archivo transitorio, ¿sí? Su forma es por fecha, ¿sí? Y queda en su sector de origen. La cotización, ¿sí? Que es el siguiente documento que aparece, ¿sí? Acá en la gráfica, es la cotización, se origina, ¿sí? en el proveedor, la recibe el jefe de administración,
¿sí? Y por ahora nadie más. Si la recibiera otro sector, que veo que acá no está ocurriendo en este ejercicio, va guión y el siguiente sector que lo recibe, ¿sí? Y el siguiente, guión siguiente, guión siguiente, guión siguiente, hasta el último sector. Y ese último, recuerden siempre, por favor, porque esto vi algún examen que, bueno, a pesar de repetirlo varias veces y ustedes verlo ejercicio tras ejercicio, hay alguno que, bueno, mete la pata ahí. El último sector por el que pasa va a ser en esta columna de sector el último en donde tenga ese destino, ese documento, ¿sí? En este caso es el jefe de administración, ¿sí? Tipo y forma no representados, desconocemos, ¿sí? Vean que acá está graficado, ¿sí? En un no representado, desconocemos el tipo, desconocemos la forma, queda en el jefe de administración. Y luego tenemos el último documento, ¿sí? Que se emite, ¿sí? En este sistema, que van a ser los ejemplares de la orden de compra, ¿sí? Original, duplicado, triplicado. ¿Dónde? En jefe de administración, ¿sí? El primero, el original, ¿quién lo recibe? ¿A dónde se lo envía? Ahora vamos a hacer el seguimiento. Vemos acá la línea de traslado, lo recibe el jefe de suministros, ¿sí? No nos dice nada, ¿sí? Simplemente un no representado, ¿sí? Entonces, tipo y forma no representado, jefe de suministros, ¿sí? Siguiente ejemplar, duplicado, ¿sí? El duplicado, ¿quién lo recibe? Se lo envía, vean la línea de traslado, ¿a quién? A la gerencia, ¿sí? Recibe la gerencia. ¿La gerencia lo envía para algún otro lado? No, muere acá. Fíjense que queda en un archivo definitivo en su tipo, en su forma, por número, ¿sí? Definitivo por número, ¿en dónde? En gerencia, ¿sí? Y la orden de compra por triplicado, lo mismo que pasaba con la cotización. ¿Pasa algún sector? No, ¿sí? Queda en el jefe de administración, en un no representado, tanto en su tipo y su forma, ¿sí? ¿Se entendió el cuadro de actividades, chicos? Yo no entendí bien la última parte, o sea, la parte de sector. O sea, no entendí. El ¿Sería sector, en quién queda al final? exactamente, es en quién queda. O sea, si acá pasa, acá se dio justo en este caso, en este ejercicio, que son únicos sectores que lo reciben. Pero si, por ejemplo, acá en gerencia, en la orden de compra, el duplicado, viste que pasa de jefe de administración, lo envía a gerencia. Suponete que gerencia lo enviaba al jefe de suministros, ¿sí? Entonces teníamos que poner guión, jefe de suministros, ¿sí? ¿Qué iría en el sector, en la columna de sector, o sea, el sector final? ¿Iría gerencia o iría jefe de suministros? Queda jefe de suministros. Claro, jefe de suministros, exactamente. Es por el último sector por el que pasa. Ok, entonces, en recibe es todos los sectores que reciben el documento, por los que pasa el documento, digamos. Exactamente, claro, exactamente. Y en el orden que lo recibe. O sea, vos tenés que siempre seguir ese orden. Si primero lo recibió gerencia, primero el gerencia, guión, y si después fue para el jefe de suministro, guión, y el siguiente que lo va recibiendo. Siempre en ese orden Dale, cronológico. dale. Y te puedo hacer una consulta más, Sí, disculpa. En la parte de demora, en el enunciado no dice que se demora. Entonces yo directamente lo que hice fue bajarlo directamente a cuando lo firma, sin pasar por la demora. ¿Está mal? Y sí, porque el criterio que se establece es que tiene que haber 2 o más cursos de acción, perdón, menos de 2 cursos de acción para que no exista demora. Si vos lo bajás directamente a ese firma, tendría que ser anterior al envío que se hace acá a proveedor de la pedido de cotización. O sea, tendría que Ok. ser, claro, tendría que ser a esa altura. Después, ya de ese envío con los demás cursos de acción, ya ahí directamente entra en demora ese documento. Por una cuestión de momento en el cual se ejecuta cada acción. Como acá no tenemos un plazo de tiempo, ya eso viene en otra herramienta que nos sigue después a Cursorama, que va a ser PERT, no tenemos X cantidad de días, de horas que establezcan una demora. ¿Cuándo se considera una demora? Por ahí la empresa, ustedes le dicen, no, se consideran demora cuando pasan 2 o 3 días. Ustedes lo que ahí van a tener que hacer en el relevamiento, van a tener, si es que el relevamiento no se los dan ellos, por ahí lo tienen que hacer ustedes, preguntarle, no me lo des en días, no me lo des en tiempo. ¿Ocurre algo? O sea, ahora si le dicen sí, entra en demora y ocurrió un solo curso de acción o ninguno,
pero la empresa les dijo que estaba y que entra en demora porque ahí queda un mes y no pasa más nada en la empresa de acá un mes, va a ir igualmente ese símbolo. Sí o sí va a ir ese símbolo. Ok, Sí, claro, porque- entonces es por el criterio que tiene la cátedra de esto, de cómo tratar los... Claro, es por un criterio unificado, ¿sí? Que tenemos para el tratamiento de la demora. ¿Por qué? Porque justamente pasa esto, si se da de que la empresa sí se lo dice, pero es en términos de tiempo, ustedes ahí, lo que van a tener que indagar es, perfecto, yo me manejo por acciones, por momentos, ¿en qué momento se da esa firma de ese documento? ¿Cuándo ocurre qué? Previo a eso, ¿qué ocurrió? Y entonces por ahí le dicen, no, mira, y antes pasa que el jefe de administración emitió este documento, que el jefe de suministros firmó otro documento, que se selló luego, y después ahí recién, entonces ustedes le dicen, bueno, ahí eso quedó demorado, a ojos, ¿sí? En términos de esta herramienta, ¿sí? Perfecto, gracias. No, por nada. Profe, Sí, decime. otra duda. ¿Vio, por ejemplo, el pedido de cotización que va al proveedor? La línea que tiene en el medio de la flecha grande, ¿es Ajá. necesaria o no? No es necesario. No, Ah, ok, ok. vos te referís a... Sí, no, esto no es necesario. Sí, sí, La a esas. aplicación. Sí, la aplicación que se usó. Estoy viendo que en algunas aparece, en otras no. No sé por qué. Sí, esto, bueno, también me comentan que lo ven en otra materia y lo ven un poco distinto, el tema de los traslados, procedimientos. En introducción sí lo ven distinto al tema de los traslados. Acá el criterio de la cátedra lo van a ver que no es necesario que sea de esta forma la flecha. O sea, la línea continua, pero bueno. Esperen que por ahí algún otro alumno no lo ve claro y lo vamos a borrar. Y así quedan emparejados con las otras. Ahí está. Esto no es necesario, ¿sí? Por ahí hablamos de la línea y te pregunto por si te referías a esto. Por ahí me preguntaste otra cosa a veces. No, sí, también me refería a eso. Perfecto. A veces, ese de la complejidad, a veces de lo virtual, que por ahí una pregunta la malinterpreto y le respondo cosas que no me preguntaron, pero bueno, también pasa en lo presencial. Pero bueno, es una cuestión a veces de qué idea tiene uno de lo que le van preguntando y de lo que le van resolviendo. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta que quieran hacer? Así vamos redondeando. No los libero, ¿sí? Leemos un poco por encima para que tengan una breve noción si ya quieren arrancar con el trabajo práctico, cosa que me parecería espectacular que lo hagan. Pero no, vayan seleccionando la empresa, así en lo posible que sea una empresa conocida, familiar, de algún conocido que trabajen ustedes, algún amigo. Traten en lo posible, vean que por grupo van a ser 6 o 7 alumnos. De alguno de esos 6 o 7 van a tener algún vínculo, ¿sí? Con una empresa, van a poder relacionarse con una empresa y obtener esta información para hacer el trabajo práctico. Ahora pasamos, esperen que deje de compartir. Ahí está. Listo. Les comento rápidamente, sí, y ya los libero. Lo de las pautas, ¿sí? Generales para el trabajo práctico, esto arranca de la página reglamento, vencimiento 3, página 3, no. Propuesta de trabajo práctico, página 2, ¿sí? Trabajo práctico de investigación, leo muy por arriba, si veo algo de relevancia, que ya lo vamos a dar con más profundidad en la clase correspondiente. Como parte de las actividades prácticas, los estudiantes deberán realizar análisis del sistema, confeccionar durante el cuatrimestre el reglamento, modelado y rediseño de un sistema de información real bajo supervisión de los docentes, quienes seguirán el cronograma de avance de etapas que deberán cumplirse como condición para la promoción de asignatura. ¿Ven? Que es algo que no es cuestión mía, es cuestión de la cátedra. O sea, si no está aprobado, no aprueban la materia. Así que traten de hacer un buen trabajo práctico. La defensa del trabajo práctico de evaluación individual se hará de manera presencial en una instancia especialmente programada como evaluación final, ¿sí?
Esto se cambió con la modalidad virtual, con la pandemia, ¿sí? Y esa defensa es virtual. ¿Sí? Básicamente activan la cámara y bueno, me van respondiendo cuestiones del trabajo práctico para saber más que nada acá lo que busca el docente, si lo que se establece, no porque yo sea malo, sino porque sea así, es ver, a ver que el alumno haya trabajado en el trabajo práctico. Entonces lo que hago es ver, corregir el trabajo práctico y hacer preguntas random a distintos integrantes y ver que estén en temas, ¿sí? de que realmente trabajaron. Requiere la elección de un sistema de información. Bueno, acá pone ejemplo, Municipalidad de Cañuelas, Banco Mayo y bla, bla, bla. Bueno, se recomienda elegir una organización que algunos de los integrantes del equipo, bueno, esto ya se los comenté, planificación del trabajo de campo. Primera etapa, se conformará el grupo de trabajo entre 4 y 6 integrantes. Bueno, ahí depende, ya les digo, la cantidad de alumnos que existan, que haya en el cuatrimestre. Se obtendrá información general de la organización elegida. Se sugiere mostrar, por ejemplo, entre otros, tipo de organización, tipo de producción, evolución, historia, origen, localización, tipo de comercialización, misión, visión, filosofía de la organización. Todo eso, no se preocupen, ¿sí? Lo vamos a ver en esa clase particular. Igual vayan leyendo con detenimiento, no como estoy haciendo yo ahora, con detenimiento todo esto, porque es lo que va a tener que integrar el trabajo práctico, ¿sí? Volumen de actividad, estados contables. Estados contables, si no se lo facilitan, no es tan problemático. Me lo ponen en el trabajo práctico, se rehusaron, es una cuestión confidencial. No quieren, o directamente pídanlo que se lo den en blanco ciertos campos, ¿sí? Que tengan que ver con datos identificatorios, ¿sí? De la empresa, quid y demás, razón social, todo eso en blanco, ¿sí? Así no hay ningún inconveniente. Y si directamente se rehusan completamente, usted tiene la flexibilidad de poderles poner un nombre distinto a la empresa que están haciendo para mantener esa confidencialidad. Si directamente no se los quieren dar, bueno, ya está, directamente no. Traten de encontrar una empresa para que esté completo que se los brinde. Utilización de tecnologías móviles, nube de datos, redes sociales, apps, ¿sí? Todo lo que la empresa utilice, ¿sí? Que tenga que ver con este tipo de cuestiones, ¿sí? Lo tienen que describir. Organigrama general, ¿sí? Eso en la primera etapa. En la segunda etapa se entregan estas dos primeras etapas juntas. En la segunda etapa, determinación de requerimiento del subsistema elegido. Se procederá a elegir el subsistema particular en estudio de la organización en la primera etapa, por ejemplo, subsistema de reclamo del cliente, subsistema de cobranza de caja, venta de tienda, embarque de mercadería, ¿sí? El que hayan elegido, ¿sí? Completar la información descriptiva, cantidad de personas, áreas, sistema administrativo, transacciones diarias, identificar un procedimiento administrativo, ¿sí? Circuito administrativo, trámite que se efectúa a sistemas. O sea, tienen varios ejemplos que se le va dando. Esto, no recuerdo bien la clase, pero debe ser las 5 o las 6. La buscan en contenidos y van a tener un modelo, ¿sí? Ejemplo de trabajo práctico. Es un trabajo práctico de algún cuatrimestre, sí que habrá quedado previo a la pandemia, donde van a ver todas estas cuestiones para poderlas ir desarrollando ustedes, ¿sí? Partiendo obviamente de esta guía práctica, ¿sí? De estos lineamientos, ¿sí? No son cuestiones complejas, pero bueno, a veces dentro de lo simple puede llegar a complicarse un poco, y para evitar, igualmente toda pregunta que tengan sobre esto, háganmela, ¿sí? Pero para despejar toda duda, tienen ese ejemplo de trabajo práctico, ¿sí? Donde van a verlo y van a decir, ah, mira, a esto se refería, a esto hacía referencia, de esta forma lo tengo que desarrollar, ¿sí? Ustedes van a ver esto, y esto cómo lo desarrollo, van a decir, por ejemplo, el tema de tecnologías móviles, ¿y cómo lo describo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que poner capturas de pantalla? ¿Cómo? Entonces ya de esa forma van a saber cómo lo tienen que ustedes representar en el trabajo práctico, ¿sí? Van a tener ese trabajo práctico ejemplo. Puede identificar un procedimiento administrativo, circuito administrativo, se lo describirá, ¿sí? Modelizará, que es básicamente con la narrativa, ¿sí? Y seguido obviamente de la gráfica del cursograma, como lo que hicimos recién. Definir y priorizar problemas, ¿sí? Poco el tema de las mejoras que después van a hacer, ¿sí? Hacer referencia a eso. Después tercera etapa, eso no lo vamos a ver ahora. Y cuarta, tiene que ver con DFD, ¿sí? Demás cuestiones que vamos a ver en la segunda etapa de la parte práctica. Entonces, entrega primera y segunda etapa, viernes anterior, ¿sí? Al primer examen, que ya se los confirmo. Ahora en un segundo, de paso. Bueno, se los confirmo pues. Vamos a seguir con esto. Reglamentos de trabajo práctico, Departamento de Ciencia Económica, normas generales, artículo 1, ¿sí? Esto se da así por artículos, ¿sí? Se estableció de esta forma. La elaboración y presentación de trabajos prácticos en aquellas asignaturas
que los tengan impuestos como parte del régimen de promoción, que es la nuestra, ¿sí? O que hayan adoptado como aspecto de evaluación, ¿sí? Estarán sujetas a las normas sobre integridad académica, ¿sí? Que se exponen en este reglamento, y a las instrucciones que imparta el docente, ¿sí? Yo puedo adicionar, ¿sí? Algo, puedo agregarles algo que haga a la materia, que haga el trabajo práctico, y el cumplimiento de esta norma de instrucciones es condición determinante para la aceptación de los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, si supónganse que lo tienen que entregar en papel y me lo entregan sin cumplir algo, un puntito, se saltea una coma de esto, lo destruyo. No voy a ser tan estricto. O sea, ustedes igualmente me preguntan, ¿sí? Puede haber cierta flexibilidad en algunas cuestiones. El docente a cargo, artículo 2, docente a cargo de un curso para el que se rija la exigencia de trabajos prácticos, informará a sus alumnos sobre las normas de este reglamento y les aclarará, bueno, y demás. De las formalidades, independientemente de su defensa oral, esto es artículo 3, página 5, los trabajos prácticos se documentarán por escrito, ¿sí? Por cualquier método de impresión. Esto no es así, si no se tiene que entregar en forma impresa. Esto cambió con la modalidad actual, ¿sí? Se entrega en formato digital en PDF, ¿sí? Por una cuestión de versiones dependiendo del formato que lo entreguen, ¿sí? Por una predilección para que no exista cierta compatibilidad donde partes de la gráfica no aparezcan y demás, es que se lo entrega en PDF, ¿sí? Se lo entrega descargado, impreso en PDF, y de esa forma ya no es que está mal impreso, ¿no? Yo digo, bueno, falta cuadro de actividades, tantos puntos menos, ¿sí? No fue un problema de compatibilidad de la herramienta que usaron. La preparación y presentación del trabajo guardará las formalidades que establezca cada cátedra, ¿no? Bueno, que ya se las dije, ¿sí? Arial 2, interminado sencillo, 20 carillas mínimo por trabajo práctico, ¿sí? General, o sea, en total, final. No obstante la cual, bueno, las cátedras de la estructura del trabajo práctico, ¿sí? Esto es muy importante. Los trabajos prácticos se realizan en el marco de las asignaturas que se dictan en el departamento, ¿sí? No se podrá realizar trabajos prácticos con el logo y isologo de la universidad, ¿sí? A pesar de que después todos lo entregan con el logo de la universidad, no lo descarto, ¿sí? Pero bueno, traten de seguir lo que dice, por algo están, ¿sí? Estos artículos. Todos los trabajos deberán contener una carátula portada, ¿sí? Con el siguiente modelo de portada. Las páginas están numeradas de forma correlativa, carátula incluida indicando cantidad total de fojas, ¿sí? 1 de tanto, 2 de tanto, 3 de tanto, ¿sí? Dentro de las posibilidades deberán mantener una estructura acorde a los formatos utilizados, artículo 5 de la fuente de información, bueno, y cita, ¿sí? Notas, bibliografía, ¿sí? Todo lo que tienen que leer ustedes. Esto léanlo con detenimiento, si no les quiero robar más tiempo, estamos casi sobre la hora, ¿sí? Adéntrense un poco en el tema y empiecen a contactar, ¿sí? A buscar contactos dentro de los grupos que les permitan acercarse a una de estas empresas para poder hacer el trabajo práctico, ¿sí? Esto después retomamos en esa clase, ¿sí? Para ver cuestiones más en específico. Así que bueno, chicos, los saludo, hasta acá la clase de hoy. Si tienen dudas del trabajo práctico, la vamos viendo, ¿sí? En la medida que lo vayan desarrollando. Si tienen dudas sobre la guía, lo que establece la guía, lo mismo. Y los libero, ¿sí? Que tengan un muy lindo fin de semana. Nos estamos viendo el martes, chicos. Hola, profe. Gracias. Buen fin de. Profe. Igualmente. Sí, decime. ¿Tomó lista, Rosalía? No, la asistencia la importo directo a Miel. Sí, lo que tenía dale. con lo virtual. Bueno, nos vemos, Si profe. se conectaron, ya están. Ya están registrados. Nos vemos. Buen fin de. Nos vemos, profe. Chao, buen fin de. Profe, tengo una Chao, pregunta. profe. Última. Sí, decime. ¿Viste la clase o la primera clase que vimos el martes? Sí. ¿De dónde sacó el contenido así bibliográfico? ¿O eso más que nada de las clases? O sea, lo que usted dicta, todas esas cosas. Básicamente, o sea, lo que está en las clases en contenido está muy completo eso. Yo amplié un par de cosas de SIN. Sí, son más que nada lo que es tema de usuarios y eso es de SIM. Pero bueno, se los dicté, o sea, eso lo tienen que tener. Justamente, a ver, mi recomendación es que compren, como les dije en clase, el libro. Tema costos y demás, a veces un poco en cuesta arriba, pero bueno, yo trato de darles todo lo posible en clase de lo que va a entrar en el examen, así que eso, despreocúpense, si van tomando apunte, tomando nota, va a estar más que completo para el examen. Dale, profe, gracias. No, por nada. Chao, profe. Chao, nos vemos, buen fin de.